Bien. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión, pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre. El primer punto de orden del día es las observaciones y aprobación, en su caso, del acta correspondiente de la sesión celebrada con carácter ordinario el día 25 de agosto de 2022. No sé si tienen alguna cuestión que quieran manifestar. Se da por... Aprobamos el acta. Primera parte resolutoria, el punto número 2, Ayuntamiento de Siero, aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento de Siero para el ejercicio de 2023. Obra en el expediente un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y Promoción Económica y Organización, celebrada el día 22 de septiembre de 2022, donde se dictamina la propuesta de la Concejalía Delegada del Área de Hacienda, Gestión Económica, Presupuestaria, Contratación y Organización del día 19 de septiembre, que propone al Pleno aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Siero para el ejercicio 2023, nivelado en sus estados de gastos e ingresos en la cantidad de 54.740.220,95 euros, según el detalle que obra en el expediente. Saben que es el presupuesto consolidado, que incluye los presupuestos tanto del Patronato Deportivo como de la Fundación Municipal de Cultura. En segundo lugar, se propone declarar la no disponibilidad de los créditos destinados a un posible incremento de las retribuciones de todo el personal al servicio de este ayuntamiento, en tanto no se apruebe la correspondiente Ley de Presupuestos Generales para 2023 o normativa equivalente. Someter el expediente de información pública por plazo de 15 días mediante anuncios a publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, a efectos de que durante ese plazo puedan examinarse, reclamarse y presentar reclamaciones ante el Pleno. También se publicará en el tablón de edictos de Lugones. El presupuesto se considera definitivamente aprobado si durante el periodo de información pública no se presentase reclamación y, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas. Se dictamina esa propuesta en comisión por 9 votos a favor de los grupos municipales socialistas, Foro Asturias, Plataforma Nacional de la Fresneda, voto en contra 2 votos de Izquierda Unida y se abstuvieron los concejales en comisión de los grupos municipales Popular, Ciudadanos Siero, Somos y concejala no escrita, doña Patricia Serna Mena. Bien, tiene la palabra el concejal de Hacienda, Alberto Pajares. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en este punto del orden del día se vota, como bien explicaba el secretario, la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Siero para 2023. Y antes de explicar brevemente el presupuesto, que no os quiero aburrir con cifras y con números, simplemente quería aprovechar mi intervención para hacer una pequeña reflexión que creo que viene bastante al caso y que quería compartir con toda la corporación, ¿no? En el día de hoy completamos un ciclo de 4 años dentro del mismo mandato en los presupuestos del 2021, 22 y este presupuesto del 23, que es la primera vez que en el Ayuntamiento de Siero se van a aprobar los 4 presupuestos dentro del plazo legalmente establecido por la legislación que regula el régimen local. En el anterior mandato habíamos aprobado los 4 presupuestos antes del 31 de diciembre, pero de forma inicial. Había, creo que uno, no sé si también el del 17, que se había aprobado de forma inicial, pero la aprobación definitiva cayó en enero. Por tanto, este hito, que como os digo, es la primera vez que se cumple en este ayuntamiento y que en este mandato y gran parte del anterior parece que aprobar los presupuestos en estas fechas es algo rutinario, es algo sencillo de alcanzar, pues es todo lo contrario. Es un logro extraordinario y no exento de gran dificultad, y no quería dejar pasar el pleno de hoy pues para comentar este hecho, ¿no? Y alcanzar este éxito pues no es una cuestión únicamente del equipo de gobierno, es una cuestión de toda y absolutamente toda la corporación. En estos 4 años todos los partidos han votado alguno de los presupuestos o todos a favor, o si no ha sido algún presupuesto, sí que alguna modificación de crédito que ha modificado sustancialmente el presupuesto lo ha votado a favor, y por tanto, bueno, pues quería compartir este logro porque todos los grupos han contribuido a dar estabilidad y a permitir la gobernabilidad del municipio, ¿no? Y tampoco quería dejar de comentar la implicación que ha tenido el personal municipal, en este caso sobre todo el área económica, con la implicación que han tenido, sobre todo meses para poder llegar a este pleno de septiembre, los meses de verano, que son meses complicados para poder trabajar, julio y agosto, y
y quería pues agradecer al equipo que capitanea nuestra señora interventora, ¿no? Además de una cuestión legal, esta aprobación en estas fechas nos aporta muchísimas ventajas, porque ya desde mañana todas las concejalías, todas las áreas van a tener una certeza de qué cuantías disponen para las distintas actuaciones el próximo ejercicio, y esto pues, bueno, nos va a ayudar a mejorar la gestión y bueno, va a contribuir a incrementar la ejecución presupuestaria del próximo ejercicio, ¿no? Para que entiendan un poquitín a lo que me refiero de forma más gráfica, este año, en el 2022, se emitía un informe en la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias que analizó los 78 ayuntamientos y que concluía que solo 8 ayuntamientos estábamos aprobando los presupuestos en tiempo y forma, siendo Siero, dentro de esos 8, el ayuntamiento de mayor población y mayor presupuesto y el único de los de más de 20.000 habitantes que estaba aprobando el presupuesto en tiempo y forma. Y este cumplimiento legal, y así lo van constatando los distintos informes que van recabando, va aparejado con una elevada ejecución presupuestaria. Y el informe que elaboraba otro agente externo, como es el de la patronal de la construcción, Asprocon, que analizaba las licitaciones publicadas en la plataforma de contratación del sector público, indicaba que Siero era el ayuntamiento de Asturias que más obra pública había licitado en el año pasado, superando a veces ayuntamientos que tienen 4 y 5 veces más presupuesto que nosotros. Por tanto, bueno, nos parece un hecho crucial el poder estar aquí hoy en este pleno votando el presupuesto y creo que un motivo para felicitarnos de este logro que, como ven, no es fácil de conseguir y que seguro que va a contribuir a que estas cuestiones que vienen recogidas en este documento no queden en papel, sino que sean una realidad en el 2023. Luego, entrando un poco en lo que es el contenido del presupuesto, que asciende a 52.879.227,96 euros, un 2,11% más que en el ejercicio anterior, bueno, pues me parece interesante comentar los siguientes aspectos. En primer lugar, y como línea roja, nos habíamos, en esta situación de crisis geopolítica, de incertidumbre mundial, que ha producido bueno, pues la invasión a Ucrania y que ha disparado pues, los precios de la luz, del gas, del combustible, de las materias primas. Y esto bueno, pues ha impactado en todas las cuentas de los ciudadanos, de las empresas y, lógicamente, también de las administraciones y nosotros no somos ajenos a ello. Pues nos hemos marcado junto a varios grupos el no incrementar nosotros asumir todo ese impacto debido a la buena situación de nuestras cuentas municipales y no repercutir en los vecinos, ¿no? esa subida de precios. Por tanto, no se van a subir ningún impuesto, tasas ni precios públicos para el ejercicio 2023 y, además, se van a mantener algunas bonificaciones que habíamos implementado durante la crisis sanitaria, como la ocupación de suelo público por las terrazas de hostelería, para los mercadillos o para comercios minoristas, tipo floristerías o alguna tienda de ropa que saca los stand a la calle, ¿no? En segundo lugar, no se ha recortado ningún servicio, incrementando la dotación económica en muchos de ellos y tratando de mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía. Ejemplo de ello es el importante esfuerzo que se va a realizar en la próxima licitación del contrato de recogida de basura y limpieza viaria, que junto con el de la energía es el contrato de mayor importe del ayuntamiento y que se dota con casi 900.000 euros más que en el presente ejercicio. En tercer lugar, destacaría dentro de lo que son actuaciones o inversiones concretas que el presupuesto de 2023 contempla dos obras, bueno, de dos actuaciones muy importantes. Una de ellas es la senda peatonal entre la Fresneda y la urbanización de la Fresneda y Lugones, y otra obra es para ampliar el Parque de Alfonso X y urbanizar la zona de Florencio Rodríguez, fomentando además la movilidad sostenible en el centro de Pola, al incorporar carriles bici, ¿no? Estas dos actuaciones van financiadas en un 80% por fondos europeos, aunque de esta última que he comentado aún no tenemos concedida la subvención, pero confiamos en conseguirla y poder ejecutar la obra en el 2023. Y bueno, estas dos obras sí que me parece interesante comentarlas porque con ellas contribuimos a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, promoviendo una transformación sostenible en el concejo, bueno, como llevamos haciendo en el resto del mandato, ¿no? También el presupuesto viene condicionado por la dotación plurianual de varias obras que están en curso y que prácticamente todos los grupos habían aprobado la modificación de crédito número 7 de este 2022, que fue la de la utilización del remanente líquido de tesorería y que era una modificación que ascendía a más de 12 millones de euros. Recordarles que, excepto Izquierda Unida y Somos, que se habían abstenido, todos los grupos habían votado a favor y no hubo ningún grupo que votara en contra. Y entre estas obras que es necesario dotar para este presupuesto se encuentran el saneamiento de Pañeda, el saneamiento de Fozana y Fuello, el saneamiento de Evia, el saneamiento de Ferrera y Otero, la escuela de 0 a 3 de Pola o la pista de atletismo de la Cebera, entre otras.
También seguimos apostando por la mejora de nuestras áreas industriales, motor de nuestro concejo, incluyendo varias inversiones para mejorar el estado y las prestaciones de los polígonos industriales. Y por destacar un par de cuestiones más, me parece relevante también el que continuamos apostando por la zona rural del concejo, ya que además de continuar con la mayor inversión que se ha hecho nunca en saneamientos y agua, se mantiene el importante esfuerzo que se realiza en mantenimiento de caminos y desbroce y, además, entre otras cuestiones, se destinan 500.000 euros para seguir mejorando caminos, se incrementa el importe en un 50% para mejorar escuelas y edificios municipales en la zona rural, se dota una partida para continuar implantando el sistema métrico de las parroquias rurales y, aunque esta cuestión es de nuestras competencias, vamos a seguir colaborando con el resto de administraciones y empresas para que la fibra óptica siga llegando a más viviendas dentro del municipio. Por último, me parece también importante hablar del gasto social, mejorando, entre otras cuestiones, las mejoras que se van a incluir en el contrato de la ayuda a domicilio, el contrato de la comida a domicilio para mayores, que se incrementan 10.000 euros, se recupera el Día del Mayor, se incrementan las becas escolares, se incrementa la aportación municipal a la ayuda contra la pobreza infantil, o se deja incorporado a nuestro presupuesto inicial el contrato para ofrecer la comida a los niños y niñas becados en periodos no lectivos, ¿no? Que esto ya se venía haciendo, pero se hacía con los remanentes o utilizando partidas sobrantes de otras partidas. Es la primera vez que queda ya reflejado en el propio presupuesto inicial. Y, por último, para cerrar mi intervención, comentar que el año próximo, el año 2023, al ser un año electoral, pues en mayo vamos a dejar el Ayuntamiento de Siero posiblemente en la mejor situación económica de su historia, con una deuda cero o mínima, y confío con una importante cantidad de remanentes para que gobierne con quien gobierne, que ojalá, lógicamente, sea el Partido Socialista, pues pueda contribuir, una vez que pasen esas elecciones, a ejecutar nuevas inversiones y a contribuir a mejorar pues lo que es nuestro territorio y a solucionar los problemas de los vecinos y vecinas de Siero, que bueno, al final creo que es de lo que se trata. Muchas gracias a todos. Gracias, Alberto. Vamos a abrir un turno de intervenciones. ¿Quién quiere intervenir? Eduardo. Sí, buenos días. Bueno, pues hoy nos enfrentamos a un presupuesto final de legislatura y un presupuesto que está marcado, como bien escuchaba ahora el concejal de Hacienda, por una situación económica complicada y que afecta indudablemente a toda la sociedad. En el periodo de negociaciones con el equipo de Gobierno tratamos de ser lo más sensatos y realistas posibles y mirar de frente esta situación. Priorizamos, como no podía ser de otra manera, algo que siempre tenemos en cuenta en nuestro programa político, que era no aumentar la carga fiscal sobre nuestros vecinos, tratando de lograr que la inversión acompañe y ayude a la creación de puestos de trabajo tanto desde la iniciativa privada como de la pública. Desde el capítulo de inversiones tenemos unas partidas, como bien escuchábamos, que ya tenemos comprometidas del presupuesto del 2022, como puede ser la escuela de 0 a 3 años, diversas actuaciones en el Berrón, en Lugones y en la Fresneda. Por supuesto, estamos convencidos de nuestro apoyo y así lo vamos a hacer. No nos podemos olvidar de la zona rural, una zona rural con muchas demandas y que en este presupuesto se amplía y aumentan las dotaciones presupuestarias. Igualmente, cuestiones como los contratos, o los contratos más importantes que tiene este ayuntamiento, que por la situación que vivimos aumentan y también hay que tenerlos en cuenta a la hora de que esa situación económica nos ayude a poder sobrevivir con ellos. También, dentro de las novedades, tenemos una inversión muy importante en Pola de Siero, una inversión que va a suponer la ampliación del Parque Alfonso X y que va a beneficiar la calidad de vida de los vecinos de Pola y, por supuesto, de los que nos visiten. Y sin el ánimo de extenderme mucho más, me gustaría resaltar que este pleno, para nuestro grupo político, supone el apoyar un presupuesto dentro de otros que apoyamos y otras modificaciones de crédito. Y que lo más fácil en este momento, y sobre todo al final de una legislatura, pues sería salir por peteneras. Entendemos que no debe ser así, entendemos que debemos ser responsables, entendemos que tenemos un programa político que ponemos siempre por delante a la hora de negociar con el equipo de Gobierno y también entendemos lo más importante, que Siero tiene que tener un presupuesto para poder enfrentar un año 2023, año muy difícil y que al margen de cuestiones electorales creo que lo más importante es que nuestros vecinos tengan ese presupuesto y se pueda con ello sacar adelante las cuestiones que tenemos en mente. Nada más, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Las intervenciones.
Alex, vamos de menos a más. Buenos días. Pues bueno, siguiendo la misma línea que llevo desde el principio de la legislatura y aún más en este último año de presupuestos, valoro más el bien de los habitantes de Siero que cualquier sigla a la que podamos representar. Durante todo este año, el equipo de Gobierno, en mayor o menor medida, siempre ha atendido las peticiones que les he solicitado. Y la reunión de presupuestos para el 2023 volvió a ser una negociación clara y con unas ideas realizables al 100% lo que se solicitó. La no subida de tasas de impuestos a los vecinos, continuar con la tasa cero de la ocupación de la vía pública, la mejora del núcleo rural en Siero, seguir con la modernización del Berrón, no solo con las obras que se están haciendo. Por todo esto, y siempre pensando en los vecinos de Siero, mi voto será a favor de los presupuestos del 2023 y me quedo con una frase que el señor alcalde el otro día en la presentación de Berrón dijo, que para seguir realizando obras y modernizar Siero necesitamos el apoyo de todos. Gracias. Gracias, Alex. Javier. Sí, buenos días a todos y a todos. Coincido con lo que exponía el concejal de Hacienda ahora mismo, que estamos cerrando un ciclo de 4 años y precisamente creo que ahí es donde hay que hacer el análisis, ¿no? La trayectoria, lo que ya este mandato, y si hay cosas que son ciertas y que coincido plenamente en su necesidad, como ya aprobar en plazo y que eso lleva una mayor ejecución. Pero, como decía, creo que ya es necesario hacer esta comparativa en qué teníamos en 2019, qué tenemos en 2023, porque eso, más allá de lo que hagamos en cada presupuesto, que efectivamente luego a través de modificaciones de crédito, de ejecuciones que se hagan de cada una de las partidas, puede variar, la realidad y qué decía el presupuesto 2019, qué decía el 2023. Y en estos 4 años, a pesar de que es cierto que en la coyuntura en la que estamos ahora se está disparando el IPC, estamos en algo más de un 10% de IPC, la realidad es que tasas que son regresivas porque se apliquen exactamente igual a todo el mundo, independientemente de los recursos que tengan, como el agua, subió un 12%, la alcantarilla de un 25% o la basura un 5%. Esos son datos que están reflejados en los presupuestos. Pero esto de por sí no tendría por qué ser malo, porque claro que el ayuntamiento necesita recursos y necesita financiación. Y entonces, partiendo de la base de que creemos que habría que explorar otras vías de financiación mucho menos regresivas, como decía, en la parte que nos toca mirar ya también la parte de gasto. Y si analizamos esta comparación de presupuestos, encontramos que, por ejemplo, el gasto en zona azul aumentó un 22%, el empleo público disminuyó en un 20%, la Casa de Encuentros de la Mujer en un 25%, el hogar de jubilado disminuye en un 20%, la cooperación internacional disminuye en un 100%, el premio de derechos humanos disminuye en un 100%, la cooperación con el Sáhara disminuye en un 100%, FASAD disminuye en un 100%, los planes de empleo disminuyen un 25%, la oficina del consumidor un 50%, y subvenciones, por ejemplo, como a la Asociación de Amigos de la Música, un 25%, o a grupos folclóricos, un 60%. Creo que está clara la tendencia, ¿no? Por un lado, estamos diciendo que tenemos un presupuesto un 20% mayor, y por otro lado, esta serie de recortes que, en el mejor de los casos de los que dije, estamos en un 20% de recortes. Pero además a esto creemos que hay que sumar lo que consideramos que es una mala gestión o una no planificación correcta del gasto. Recuerdo cuando en el anterior mandato, o sea, 6 o 7 años, en una obra que se iba a hacer en Lugones, propusimos que lo que había que hacer era reforzar la presencia de otras formas de movilidad, eliminar el coche del centro de las ciudades, y la respuesta que se nos dio en este pleno fue decir que lo que queríamos era que los vecinos no llegaran a su casa con el coche. Y pasamos de ahí a hacer un desarrollo de carriles bici que, como ya os dijimos en muchas ocasiones, está bien, son necesarios, hay que cambiar la movilidad, por supuesto hay que sacar el coche y dar a estas nuevas formas de movilidad no contaminantes y al peatón el centro de los pueblos y de las ciudades, pero no de cualquier forma, porque no significa que por gastar mucho y decir que tenemos carriles bici y que vamos a hacer mucha inversión, eso haga que sea mejor y que sobre todo que sea usable. Lo mismo nos pasa con una de las obras que se acaba de decir, que es la conexión entre la urbanización de la Fresneda y Yugones. Venimos reclamando desde hace mucho tiempo que
a través de la Fresnera se puede hacer esa conexión, que la distancia es exactamente lo mismo, que además integramos otro núcleo que se puede hacer de una forma mucho más ágil y con mucho menos coste. O la escuela de 0 a 3 de La Pola, que ya os explicamos en su momento nuestro parecer. Pero también en estos 4 años, y creemos que es importante resaltarlo, hay elementos básicos de lo que entendemos como participación democrática que han sido totalmente eliminados. Y ahí hablamos de las alcaldesas de barrio o de los órganos de participación ciudadana, ¿no? Que se redujeron al mínimo imprescindible y en algunos casos, como el Consejo de Solidaridad, que era un ejemplo para toda Asturias, se eliminó completamente. Pero también en estos 4 años echamos en falta y creemos que no se hizo nada, aunque hubo un intento el año pasado, ya dijimos que considerábamos que no era la medida correcta, de desarrollar un transporte público, porque esta parte primera que decíamos de eliminar los coches del centro de las ciudades, de dar más peso al peatón, tiene que ir acompañada de otras medidas que nos haga que nos podamos desplazar de otras formas. Tampoco hay medidas claras para apostar por vivienda de forma directa o, como ellos venimos reclamando desde hace tiempo y que además hay fondos para ello, empezar a producir nuestra propia energía. Y también hay que hablar de ejecución, porque y es cierto que hay partidas que se traen, incluso que se incrementen, pero luego en la ejecución no llega a gastarse completamente ya os lo explicamos también en las reuniones o en la reunión que tuvimos, se está aplicando de una forma que los reglamentos que dejen fuera a mucha gente. Entonces, analizando un poco esto, lo que vemos en estos 4 años es que sí es cierto que se hace más gasto, pero más gasto en hormigón, no en las personas, que se eliminó completamente la participación ciudadana y que además son 4 años en los que se pisó el acelerador de una forma brutal en la privatización de servicios. Por todo ello, más allá de que este presupuesto, como explicamos en la reunión, no y nuestro presupuesto, creemos que son motivos suficientes para votar en contra. Gracias, Javier. ¿Quién más quiere intervenir? Edgar, ¿quieres intervenir? Buenos días a todos y todas. Decía el señor alcalde, antes de serlo, en este pleno municipal, que los presupuestos reflejan la voluntad política de los gobiernos y lo que se entiende, en el caso del Ayuntamiento de Siero, lo que se entiende por el Concejo de Siero, ¿no? Y estamos de acuerdo en que eso es así. En 2022 pusimos la confianza en algo que considerábamos muy importante, como era el fomento del empleo, y negociamos con ustedes un plan de empleo que no representaba una cantidad muy grande en el conjunto del presupuesto, pero que servía como reflejo de esa voluntad política, ¿no? de ese direccionamiento de las políticas municipales. El resultado es que llegamos a este pleno de presupuestos con una ejecución hasta el momento nula, con una promesa de que en diciembre puede que se empiece a ejecutar el plan de empleo y además sin una continuidad del mismo en 2023, porque más allá del que ya hay negociado, no se prevé un plan de empleo nuevo para el próximo año. Decía el concejal de Hacienda en su intervención que cerraba un ciclo de 4 años este presupuesto, ahora lo recordaba también el portavoz de Somos. Vamos más allá y en esta evolución, en este análisis de lo que ha supuesto este ciclo, consideramos que este es su 8º presupuesto y vemos un poco pues, esa voluntad política que decía usted que reflejaban los presupuestos a dónde nos ha llevado. Y nos ha llevado a que cuando ustedes entraron en el Gobierno, el Ayuntamiento de Siero gastaba aproximadamente el 8% del presupuesto en servicios sociales y promoción social y ahora gasta algo menos del 7%. Que del 8% que se gastaba en cultura hemos pasado al 6%. Del 9,5% que se gastaba en seguridad ciudadana y movilidad hemos pasado al 6,4%. Esto ha tenido consecuencias. En servicios sociales, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales nos ha nombrado varias veces entre los municipios más insolidarios de España, de más de 20.000 habitantes. Hemos acabado con la cooperación internacional. Hemos recortado servicios públicos, porque se ha eliminado, por ejemplo, la Oficina de Normalización Lingüística y recientemente la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Todavía en los últimos días hemos recibido algunas quejas de usuarios de la Oficina Municipal de Información al Consumidor que nos decían
que pidiendo o necesitando sus servicios a principios de mes se les había emplazado a pedir cita, no, ni siquiera a tenerla, a finales, es decir, un mes, porque la oficina estaba saturada y no podía atender a más gente. Entonces, entendemos que esto es un recorte importante en los servicios. Y además se han venido trayendo a este pleno amortizaciones de plazas continuas o no hemos aprovechado el proceso de estabilización de la plantilla municipal para eliminar la precarización del empleo que sufren algunos de nuestros trabajadores y trabajadoras públicos. Y el ejemplo más claro está en las escuelas 03 y en el Patronato Deportivo Municipal. Una de las banderas que ha enarbolado su gobierno es la protección del medio ambiente, y tampoco en medio ambiente se ve un esfuerzo inversor importante. Hemos pasado de un 0,4% del presupuesto en 2015 a un 0,5% en este que se nos presenta para 2023. Por no hablar de temas de vivienda, que las políticas de vivienda prácticamente han desaparecido y suponen un tercio de lo poco ya que suponían en 2015, o del turismo, o de, en escuelas o en deporte más o menos se mantiene. Lo que se ha subido es el presupuesto dedicado a órganos de gobierno, del 1,3 al 2,2%. O dedicamos alrededor de un 0,4, es decir, lo mismo que a protección del medio ambiente y 10 veces más que a vivienda o turismo, a publicidad, propaganda y atenciones protocolarias. Entendemos que si esta es la voluntad política del Gobierno, nosotros no debemos compartirla y por eso pues les habíamos pedido algunas modificaciones que, en la medida de lo posible, sabiendo lo difícil que es la negociación con tantos grupos municipales, pudiesen corregir, aunque fuese ligeramente, este rumbo, y viendo que eso no ha sido así, pues ya hemos decidido en comisión votar en contra y hoy ratificaremos ese voto en pleno. Gracias, Eduard. Patricia. Buenos días a todos. Bueno, nosotros hemos analizado también con detenimiento este documento. Queremos agradecer al equipo de Gobierno que se haya reunido con todos, la buena disposición del concejal de Hacienda y, por supuesto, al personal municipal. Sí que ha sido un proceso exprés el de abordar estos presupuestos. La negociación presupuestaria fue corta en el tiempo. Y es verdad que estamos aquí otra vez en lo que va a ser pues, aprobar unas nuevas cuentas para Siero en este mandato. Por nuestra parte, hemos venido trasladando diversas propuestas en la mesa de negociación para el año que viene, para las familias, para los bolsillos de los sierenses, para la zona rural, para el empleo, para mejorar servicios y también en materia de infraestructuras. Intentando ser breve y sintetizando, bueno, ¿qué encontramos en este documento? Bueno, en primer lugar, vemos reflejado en el presupuesto ese compromiso presupuestario con la conexión peatonal Lugones-La Fresneda, que, como es sabido, esto es un claro punto de acuerdo con el equipo de Gobierno. No es, es más que obvio, teniendo en cuenta que fuimos nosotras las que impulsamos esa moción consensuada para esa conexión, nada más llegar al mandato. Y también lo venimos haciendo a través del grupo parlamentario en Oviedo, a través de diversas iniciativas. Entonces, bueno, el proyecto vemos que está encauzado, al menos presupuestariamente, y esperemos que más pronto que tarde esos 18.000 habitantes pues, estén unidos finalmente peatonalmente. Además, se reserva una partida para un plan de empleo que es bienvenido. Nosotros también llevamos mucho tiempo pidiendo que se trabaje en esta línea, bueno, desde el principio de mandato. Tantas veces se nos ha hablado de este plan de empleo que, sinceramente, hasta que no lo veamos, no nos lo vamos a creer. Llega tarde, pero bueno, parece ser que llega. Veremos. Vemos adecuadas las inversiones también en saneamientos, en la red de aguas, en la casa de máquinas, en la plaza del ferroviario del Berrón, que es una obra que también hemos apoyado. Bueno, por referir a algunas inversiones, Hemos venido defendiendo la contención fiscal, como es obvio, también está claro que es un punto de acuerdo. Y, por otro lado, respecto a la bonificación de IBI a las familias numerosas, y estoy hablando concretamente de la negociación presupuestaria, en mayo de 2021, si recordamos, mi grupo municipal logró que toda la corporación se pusiera de acuerdo para impulsar conjuntamente apoyos
a través de una moción que pudiera dar salida a las reivindicaciones de las familias numerosas. Agradecemos al equipo de Gobierno que haya materializado esa subida del 85 al 90% de la bonificación del IBI. Es un avance, pero creemos que con un presupuesto tan ambicioso es una lástima que, bueno, que no se haya ido un poco más allá y que aquellas demandas pues, no tengan reflejo en estas cuentas en modo suficiente. Volvemos a remitirnos a nuestra moción para impulsar la escuela infantil, la etapa de escuela infantil en Siero. La inversión de la escuela de Pola está ahí. La nueva escuela de Pola previsiblemente de salida a la lista de espera de los niños del Berrón y de Pola, pero el equipo de Gobierno no nos ha ofrecido ninguna alternativa, ninguna solución para las familias de Lugones, para las familias de la Fresneda, que siguen a día de hoy sin poder acceder a una plaza en la Manzana. Y no hay partida de ampliación de local o tampoco hay partida de una nueva inversión. Y aquí aprovecho, pues no sé, para hacer esta reflexión en voz alta, no sé cómo decirlo. Si el PSOE gobierna en Madrid, gobierna en el Principado y gobierna en Siero, pues hombre, habrá que sentarse a hablar, ¿no? Hablen ustedes, pónganse de acuerdo e intenten buscar una solución tanto a las educadoras como a las escuelas infantiles. Lo que indudablemente es así y es que los que no pueden perjudicarse por falta de plazas y escasez de infraestructura son los papás y las mamás de Siero. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Y una vez más están claras las diferencias de proyecto que se vuelven a reflejar en estos presupuestos y en ¿no? Y en esta tendencia clara de proyecto que tiene el Partido Socialista y se ve reflejado en una tensión de la plantilla municipal, en la amortización del puesto de director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, en una ausencia de convocatoria de empleo público que sea acorde con la realidad del concejo donde vivimos, en un recorte dramático de las partidas y la plantilla de Policía Municipal, cuestiones que son claras que nos diferencian y a las que nos hemos venido oponiendo tradicionalmente y que se reflejan de nuevo en este último presupuesto. Y ya terminando, creemos, para concluir, que creemos que estamos ante unos presupuestos que miran claramente a las próximas elecciones. Lo podemos ver, por ejemplo, pues en una partida muy llamativa de esos 90.000 euros que se han reservado para gastos de publicidad y propaganda del equipo de Gobierno. Hombre, yo creo que ustedes ya cuentan con esos 70.000 euros de publicaciones en la prensa regional que se ha aprobado en los remanentes de marzo y ahora vemos esta partida nueva que, bueno, creemos que es desorbitada a todas luces. Una partida que suma 90.000 euros y con los que se podría costear casi el 70% de los gastos de personal de otro plan de empleo. Y, bueno, como van a ser las últimas cuentas que se van a aprobar en el mandato, pues también hemos echado una ojeada a lo que se aprobó en el 2020, en las primeras del mandato, y ahora con unas cuentas más ambiciosas, resulta que en 2020, pues, por ejemplo, teníamos 70.000 euros más que en el plan de infancia, teníamos 5.000 euros más en el encuentro de mayores, que por fin vuelve en el 2023, lo hemos venido demandando. No entendemos muy bien por qué no se ha celebrado. La situación sanitaria lo permitía y lo cierto es que cuando se han necesitado partidas presupuestarias para otras cosas, se han sacado debajo de las piedras. En todo caso, agradecemos al equipo de Gobierno que recupere este encuentro entre mayores, pero desde luego va a ser el que menos dotación tenga de todo el mandato. Así que, bueno, con toda esta exposición que acabo de hacer, como digo, analizando este documento y por pura coherencia, no vamos a apoyar estas cuentas. Gracias, Patricia. Hugo. Hola, muy buenos días a todos. Lo primero, y bueno, como el resto de agrupaciones, agradecemos los contactos del equipo de Gobierno para explicarnos de primera mano y negociar los presupuestos, como ha venido siendo habitual durante este mandato. Nuestro partido entendemos que los presupuestos, que son casi nada, al final no son todo. Quiero decir, realmente son los documentos de gestión de un ayuntamiento donde decantamos los modelos políticos y las partidas hacia un lado u otro y se ven las intenciones de cada equipo de gobierno, cómo quiere gobernar un concejo. Obviamente, ya nosotros vamos a reseñar principalmente tres
3 puntos en los que creemos que no coincidimos con ustedes y que tenemos un modelo totalmente distinto para la ciudadanía. La primera es la fiscalidad de este ayuntamiento. En este tema, sinceramente, yo empezaría preguntando, aparte de felicitaos a vosotros mismos, como he escuchado en las intervenciones, de todo lo bueno que va y que hacemos, y que hacéis, perdón, sería qué tiene que pasar en este país, no sé, y algo más tendrá que pasar para que haya unos presupuestos que sean para los ciudadanos en el tema de fiscalidad. Porque siempre tenemos la excusa de que siempre es culpa de otros, que pasa por culpa de algo, pero realmente los que tenemos la posibilidad de ayudar a nuestros ciudadanos, sobre todo aquí en Siero, son el equipo que gobierna. Sin lugar a dudas son los que tienen que tomar las decisiones y son los que tienen que ayudar a la gente. Efectivamente, un ayuntamiento con deuda cero, perfecto, es verdad. Entonces, si tenemos deuda cero, ¿por qué no vamos a ayudar a nuestros ciudadanos? ¿Por qué no vamos a aliviar fiscalmente a nuestros ciudadanos? Hemos venido durante todo este tiempo ofertando muchísimas bajadas de impuestos en distintos puntos para que la carga impositiva de estos ciudadanos, de los nuestros, de los de Siero, sea mucho más llevadera. Estamos viendo cómo hay familias que no llegan a final de mes. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nada. Son los mismos presupuestos que el año pasado de la pandemia, aproximados a los anteriores, y ya de los primeros no hablamos, que fue la gran subida de los impuestos para vivir durante estos 4 años, que parece que nos engañamos a nosotros mismos. Lógico que lo congeléis, estaría bueno que lo subiésemos otra vez. Hubiese estado al menos un poco gracioso, ¿no? Llegar aquí con un planteamiento de subir los impuestos a los ciudadanos cuando hay empresas cerradas, las calles vacías y gente que no llega a final de mes. Estaría bonito. Hemos visto cómo se recauda del Principado vía impuestos, está creciendo automáticamente, está ganando millones de euros, el Estado más, y tampoco tenemos ese afán de devolver lo que están pagando los ciudadanos a ellos mismos para que vuelva a haber ese consumo y el círculo sea cada vez mejor y no veamos nada cerrado. ¿Qué hemos hecho en Siero? Lo mismo. Lo mismo que el Gobierno del Estado, lo mismo que el Principado. Por casualidad, gobierna el Partido Socialista Obrero Español. Nuestro modelo es totalmente distinto. Por otro lado, ¿cómo podemos activar nuestro concejo? Con las mismas cuentas del año pasado, del anterior y del anterior. No hemos subido ninguna partida al tejido asociativo, ninguna. Le mantenemos la reducción que le hemos aplicado durante todos estos años a todos los niveles. Concurrencia de todas las asociaciones que llegan. Lo mismo de lo mismo. No lo subimos para que puedan seguir generando vida en todas las parroquias, ayudarles en sus localidades. Deportivas, iguales. Lo mismo, quitamos subvenciones nominativas, llegamos al patronato, a un concurso público, lógicamente, no digo que esté mal, pero ¿cuál es la cantidad? ¿Lo que se había gastado en subvenciones nominativas? No, eso desapareció. Con lo cual va a concurrir más gente, prácticamente con los mismos presupuestos, con lo cual tocarán a menos. Y son los que muchísimos llevan el nombre de Siero por toda Asturias, por todos los rincones y también por el resto del país. No hay ninguna apuesta. En las subvenciones nominativas, igual. Vemos como, por poner ejemplos, que podríamos hablar mucho, como por ejemplo Cáritas, que está aquí, os están pidiendo a gritos la subida de la inflación, que necesita aproximado de un 10%, que es directamente para ayudar a la gente que más se necesita. Tampoco. En Lugones, desaparecido tampoco. No vamos a buscar un equilibrio entre las familias y las ayudas que hacen y darles la ayuda. Cambio otra vez a deportes. Por ejemplo, balonmano, femenino, en plata, no sé cuántos años ya, para aplaudir. Tenían cerca de 22.000 euros, ahora habrá sobre unos 6.000.
Más ejemplos de fiestas. Por ejemplo, San Félix recibe una subvención de unos 8.000 euros para hacer las fiestas y las carrozas, que nos llenamos la boca con las carrozas de Valdesoto, que queremos que Valdesoto y apoyaríamos que fuera un pueblo ejemplar, pero realmente la partida para la celebración de esos eventos es insignificante, ni siquiera se revisa. Pero bueno, gracias a Dios tienen eso, por supuesto. Con lo cual, el tejido de activación a nuestro concejo, donde realmente están agrupados los vecinos y son los que pelean todos los días para que nuestro concejo esté siempre pionero y en lo más alto, no lo vemos tampoco reflejado en este modelo de presupuesto. Estuvo bien la excusa de la pandemia, estuvo bien todo lo que está pasando, pero ahora mismo no ha estado a la altura de los ciudadanos. Otro punto que queríamos destacar, los servicios públicos. Estamos viendo, lógicamente, cómo se están amortizando plazas en este ayuntamiento de una manera continua y ahora mismo estos presupuestos son los que hacen ese reflejo de lo mismo, sin esa RTP. Servicios públicos a los ciudadanos que se encuentran un ayuntamiento cada vez más difícil de entrar. Esa es la realidad. Cada vez cuesta más entrar a los ciudadanos y cada vez les cuesta más hacer su día a día con este ayuntamiento. Lo hemos cerrado. Oficina de turismo, sin abrir, a la espera, en pausa. Oficina del consumidor, en vez de reforzarla, que vayan a Oviedo o donde corresponda. Que no tienen tren, que se busquen la vida. Que no hay transporte. Que vayan a hacer la gestión, no es nuestra. Plantilla de la policía local, sin comentarios. Servicio de seguridad ciudadana, sin comentarios, la gestión. No hay ni un guiño, ni un reflejo, ni a recursos, ni a renovación de vehículos, nada, de nada, de nada. Nada. No se ve nada. Por otro lado, ni una moción del Partido Popular está reflejada en estos presupuestos, ni en los anteriores, ni en los anteriores, ninguna. Y mira que las hemos traído, de todos los gustos, de todos los colores, unas han salido adelante por todos, otras por menos, otras no han salido. Y otras nos han dado la vuelta para no debatirlas. Pero ni una moción del Partido Popular. La hemos traído mínimo una todos los meses, que no es poco. Eso es seriedad y una línea de intentar trabajar para mejorar el concejo, por parte nuestra. Inversiones. Documento cerrado. Documento cerrado, que nos reunimos, al día siguiente ya están firmando la decisión a él, nosotros no teníamos los datos, no tengo ni idea cómo se puede hacer eso. Pero bueno, todo cerrado y entonces vamos todo rápido y qué guapos somos y qué felices y qué bien lo hacemos. No entendemos que este sea el modelo que necesita Siero. En resumen, ni fiscalidad, ni activación económica del concejo, ni apoyo absolutamente de las oficinas. Es un modelo totalmente distinto el que nosotros queremos y tenemos para Siero y no coincide prácticamente en nada con el documento que se ha planteado aquí ni en la gestión del concejo que hemos venido observando. Por eso, desde nuestra agrupación, el voto va a ser un no. Muchas gracias. Gracias, Hugo. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien quiere intervenir más? Bueno, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor del presupuesto? Votos a favor del presupuesto. 1, momento, 12, 16. ¿Votos en contra? Votos en contra. 3, 2, 5, 1, 6. ¿Abstenciones? Abstenciones, 2. Pasamos al siguiente punto del orden del día.
El punto número 3, modificación de ordenanza fiscal número 1, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles para el ejercicio 2023. La Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y Promoción Económica del día 22 dictaminó una propuesta del concejal delegado del área de Hacienda, Gestión Económica y Presupuestaria, Contratación y Organización del Régimen Interior de fecha 15 de septiembre de modificación de la ordenanza fiscal número 1 reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles para el ejercicio 2023 en relación a los artículos 2 y 3 de esta misma sobre bonificaciones a las familias numerosas y añadir un apartado incorporando una bonificación por sistemas de aprovisionamiento térmico eléctrico de la energía proveniente en la forma que viene detallada en el expediente. Bueno, pues la propuesta es aprobar provisionalmente esta modificación y luego someter a información pública a la misma mediante anuncios a publicar en los tablones de anuncios municipales y el boletín oficial del Principado de Asturias y en uno de los periódicos de mayor difusión de la comunidad autónoma durante 30 días. En caso de que no haya alegaciones, este acuerdo hasta provisional se entenderá definitivamente adoptado, sin falta de volver a traerlo a pleno, y si las hay, tendrán que ser resueltas por el Pleno Municipal. Se dictaminó con 11 votos a favor la propuesta de los grupos en comisión, de los grupos socialistas, Foro, Plataforma de la Fresneda y los 2 concejales no adscritos. No hubo votos en contra y se abstuvieron los concejales en la comisión del Partido Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos, Siero y Somos. ¿Alguna intervención en este punto? Javier. Sí, en este punto, bueno, hay una de las modificaciones que fue una petición que estuvimos solicitando durante tiempo, incluso con una moción que bonificar la instalación de paneles de aprovechamiento de energía solar. Por tanto, eso, vamos a votar a favor. Pero gustaría recordar que hay otra parte de desarrollo de esta propuesta que ya venimos trasladando también desde hace tiempo, que es la necesidad de que generemos espacios de producción energética desde el ayuntamiento en todos los centros públicos. Y es muy importante la parte dentro de los centros públicos porque saben que se puede ir tejiendo lo que se llaman comunidades energéticas a través de un primer panel que se ponga. Esto haría que, ya que el ayuntamiento tiene mucho espacio público en los pueblos, se pudieran tejer redes a través de que cada uno que se va poniendo va ampliando el radio de acción de esa comunidad energética y favorecería mucho a familias que ahora mismo tendrían un problema grave, sobre todo, como digo, en la zona rural, para poder meter en la red la energía, poder hacerlo sin depender de las eléctricas, que al final ya sabemos todos cómo acaba esta situación. Por tanto, lo dicho, vamos a votar a favor, también porque además entendemos que la bonificación con los límites económicos que se pone a las familias numerosas y una más que razonable, y vamos a votar a favor, pero recordando que tenemos que seguir empujando para que realmente la producción o el aprovechamiento de la energía solar sea una realidad en Siero. Gracias. ¿Hay alguna intervención más? Edgar y luego Patricia. Bueno, vamos a votar a favor también. En los últimos ejercicios no hubo un pleno de ordenanzas como tal, pero cuando sí lo tuvimos y tuvimos ocasión de comentarles las modificaciones que entendíamos que debía haber en las ordenanzas fiscales, siempre les insistimos en que había que explorar todas las posibilidades de bonificaciones que nos daban las leyes, y que había algunas que nos parecían interesantes y en ese sentido van las que ahora se nos presentan para el impuesto de bienes inmuebles, ¿no? Creemos que es un acierto introducir estas bonificaciones y por tanto vamos a votar a favor. Patricia. Gracias, alcalde. Bueno, respecto a la
a uno de los puntos, que es la incorporación de la bonificación por esos sistemas que aprovechan la energía del sol, bueno, esta bonificación nos parece más que acertada y nos remitimos a lo que exponíamos en el mes de mayo cuando Somos promovió la moción para impulsar beneficios a quien optase por la instalación de paneles solares. Ya lo dijimos de aquella y nos reiteramos. Creemos que en este ayuntamiento hay margen para valorar este tipo de apoyos que apuesten por energías limpias sin estar obligados las personas a apostar por ellas legalmente. Una bonificación del 30%, a nuestro entender, puede ser un buen incentivo y está en línea con otros ayuntamientos que llevan ya bastante tiempo apostando por este tipo de políticas fiscales y que quedaba pendiente en Siero. En términos prácticos, además, creemos que este tipo de inversiones tienen bastante más retorno al medio ambiente que otras que se puedan estar haciendo. Por otro lado, respecto a la bonificación del IBI a las familias numerosas, antes lo comentaba, en 2021 Ciudadanos trabajó por poner voz a las aproximadas 500 familias numerosas de Siero. Conseguimos que toda la corporación se pusiera de acuerdo para impulsar conjuntamente una moción que diera solución a sus demandas. De hecho, pudimos contar aquí con la presidencia de la Asociación de Familias Numerosas de Asturias, que fue quien expuso de primera mano las preocupaciones de estas familias. Y recordamos que lo que demandábamos para las familias numerosas eran 3 líneas de trabajo. Una era que las bonificaciones del IBI estuvieran ligadas a la condición de familia numerosa, no esencialmente a la renta, no específicamente a la renta, sino a la propia condición de familia numerosa. En segundo lugar, que esa bonificación se hiciera también en la tasa de suministro de agua. Debemos de recordar que la tarificación por tramos de consumo penaliza especialmente a las familias numerosas, a pesar de que su consumo per cápita sea inferior a otros hogares que se quedan en tramos más bajos de facturación. Y, por último, también hablábamos de bonificaciones de la Fundación Municipal de Cultura. Y es que en este último caso, a nivel legislativo, recordamos, contamos con el respaldo del artículo 12 sobre exenciones y bonificaciones de la Ley 40/2003 de protección de familias numerosas. Por tanto, agradecemos al equipo de Gobierno, y ya lo he dicho antes, que haya materializado esa subida del 85 al 90% de bonificación del IBI ligado al salario mínimo interprofesional. Se agradece, es un avance cuantitativo, pero seguimos echando en falta que se implementen políticas familiares, no políticas asistenciales. Es decir, políticas que ayuden a las familias, que no penalicen la natalidad, y más considerando que estas familias contribuyen al crecimiento demográfico importante en una región como Asturias, que está envejecida, que están contribuyendo a mantener las pensiones del día de mañana y mantener el consumo también, el consumo en la sociedad. Pero, por contra, la balanza está bastante descompensada cuando estas familias necesitan apoyos. En todo caso, bueno, vamos a votar a favor. Gracias. Gracias, Patricia. Hugo. Sí. Bueno, nosotros en esta modificación de la ordenanza, lógicamente, ha viniendo mociones a este pleno y han salido adelante. Nosotros hemos mostrado nuestro apoyo, pero sí nos llama la atención el anuncio de las mismas, ¿no? Quiero decir, entonces, simplemente queríamos hacer una cuestión. Con los informes vemos que el dinero, el impacto de la medida sobre las familias, que siguen siendo, tienen que cubrir una serie de requisitos, lógicamente, para esta bonificación. Antes era del 85, ¿no? Era unos 13.500 euros, a grosso modo, genérico, y ahora mismo el impacto a las arcas municipales, porque hemos visto el informe, son de 14.300 aproximados, 14.330. Apenas 800 euros no llega, restando casi no llega, ¿no? De impacto económico, esa es la medida. Entonces, no salgamos como salimos, vamos a modificar para las familias numerosas. No, paren ustedes la maquinaria. Quiero decir, el impacto económico va a ser menos de 800 euros sobre el presupuesto que ustedes acaban de presentar. ¿A cuántas familias van a llegar nuevas este impacto? Esa es mi pregunta para el equipo de Gobierno. Gracias. ¿Alguna intervención más? Alberto. ¿Seguro? Simplemente una cuestión.
Sobre esto último que comentaba el portavoz del Partido Popular y la portavoz de Ciudadanos. Por una parte, se sube ese 5%, es decir, se incluye la máxima modificación que permite la ley, y por otro lado, sube la base imponible, porque esta base imponible de las familias que se benefician de esa bonificación, que está vinculada al 3,4 veces el salario mínimo interprofesional. Bueno, pues ahora mismo que el salario mínimo interprofesional son 1.000 euros, pues todas las familias que tengan un salario mínimo un salario por debajo de 3.400 euros mensuales se van a beneficiar. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cuántas familias están en esa situación y no podemos saber el impacto que va a tener en nuestras cuentas. Y ustedes, que votaron en contra de esa subida del salario mínimo interprofesional, estaremos hablando que las familias que tuvieran solo lo percibirían las familias que tuvieran un salario en torno a 2.000 y pico euros. Por tanto, bueno, ahí están las políticas de izquierdas y las políticas de derechas que ustedes tanto comentan y que no son 800 euros. Entonces, bueno, haga sus cálculos y nos lo comenta. Muchas gracias. Muchas gracias por recordarnos estos modelos económicos. Seguro que todos los ciudadanos de este país estarán encantados, Alberto, con las gestiones y los modelos económicos. Nos vemos en las urnas. Pero bueno, ya te quedó claro. Lo importante de este punto es que sepamos lo que es una familia numerosa, por si alguien tiene intenciones, porque era la duda que había, ¿no? Bien. Pero no se modifica por ello, ¿eh? Bueno, veis, hay unanimidad entonces en el punto, entiendo, ¿no? Unanimidad. Pasamos al punto número 4, modificación de la ordenanza fiscal número 36, reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas e hidrocarburos para el ejercicio 2023. La Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y Promoción Económica y Organización del día 22 de septiembre de 2022 dictaminó una propuesta del concejal delegado de la Ley de Hacienda, Gestión Económica Presupuestaria, Contratación, Innovación y Régimen Interior, de modificación de la ordenanza fiscal número 36, reguladora de la tasa por utilización privativa, aprovechamiento especial del dominio público local, con instalaciones de transporte, energía eléctrica, gas e hidrocarburos para el ejercicio 2023. El texto de la ordenanza con las modificaciones obra en el expediente. Si no tiene inconveniente, lo doy por reproducido. Y se trata de aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza y someterla a información pública por el plazo de 30 días, mediante anuncios a publicar en los tablones de anuncios municipales, en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y uno de los periódicos de mayor difusión de la Comunidad Autónoma. Si no hubiera alegaciones, se considerará definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza, sin falta de que vuelva a pasar por el Pleno, y si las hay, tendrían que venir al Pleno para resolverlas. Se dictaminó por 13 votos a favor en comisión de los grupos Socialista, Izquierda Unida, Foro Asturias, Plataforma Nacional de la Fresneda y los 2 concejales no escritos, y hubo 4 abstenciones de los representantes del Grupo Popular, Ciudadanos Siero y Somos. Sí, ¿alguna intervención? ¿Alguien quiere intervenir? Sí, Javier. Nada, para reiterar lo que ya dijimos en este pleno cuando pasó la otra vez, que en los mismos términos en los que se había informado vamos a apoyarla, considerando que nos queremos esos informes. Sí, Edgar. Bueno, ya votamos a favor en comisión y vamos a volver a hacerlo toda vez que la ordenanza surge de una iniciativa de nuestro grupo municipal. Simplemente recordar, que ya lo hicimos varias veces en el Pleno, que entendíamos que las redes de agua deberían incluirse también en la ordenanza, y esperemos que a futuro pueda ser así, y que en el padrón que en su día se nos había presentado entendemos que faltaban algunos tramos de red de líneas eléctricas que también habría que revisar e incluir. Hay unanimidad en el punto. Se aprueba por unanimidad. Ah, perdón. No.
Vale, pues vamos a proceder a votar. Vale, ¿votos a favor? Votos a favor. Perdón. Todos menos 3. 22. Abstenciones. Vale. Abstenciones. Pasamos al punto número 5, Ayuntamiento de Siero, aprobación de pliegos de contratación del servicio de rediseño del portal web municipal y adquisición de un gestor de contenidos, implantación, bolsa de horas, soporte, formación y hosting dentro de la operación Soluciones Tecnológicas para el Desarrollo de la Iniciativa Lugones Centro Smart, cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España, POPE, 2014-2020. La Comisión Informativa de Gestión Económica Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y Promoción Económica y Organización del día 22 de septiembre dictaminó una propuesta de la Alcaldía que en su parte dispositiva propone al Pleno aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliegos de disposiciones técnicas que han de regir la contratación de este servicio y autorizar el gasto, así como delegar en la Junta de Gobierno local algunas cuestiones en relación a la ejecución de este contrato y otros en el alcalde, en concreto los actos de trámite. Se dictaminó la propuesta por 11 votos a favor en comisión de los grupos municipales socialistas Foro Asturias, Plataforma Nacional de la Fresneda y los 2 concejales no escritos. No hubo ningún voto en contra. Se abstuvieron el resto de grupos, Partido Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos Siero y Somos Siero. ¿Alguna intervención? Javier. Sí, vamos a votar a favor y entiendo que además es muy necesaria esta actualización de la web, que ya se va poco a poco haciendo, y que, por ejemplo, eso, pues ya hay otros, ya se implementaron otros modelos de acceso y que realmente necesitamos una actualización de la web. Pero, como comenté en comisión, esto no es más que una herramienta, luego hay que utilizarla. Y creemos que en el Ayuntamiento ya es necesario disponer de personal que gestione todo el tema de las publicaciones en redes sociales, y que además vaya todo enlazado y la información llegue de forma ágil a la ciudadanía a través de canales que son del Ayuntamiento y no de canales particulares. Por todo eso vamos a votar a favor, pero solicitamos que se empiece a pensar ya en qué vamos a hacer al día siguiente de que esta plataforma esté funcionando. Y creemos que, como decía, que se debería de tener personal propio en el Ayuntamiento para dotarla de contenido. Sí, brevemente. Vamos a votar también a favor y compartimos la reflexión que hacía ahora el portavoz de Somos y nos sumamos a ella. Mapi. Buenos días. Muchas gracias. Desde nuestro grupo vemos muy bien que por fin se decidan a modernizar la web del Ayuntamiento. Hemos tenido que decírselo no solo nosotras y ver que realmente, para que vean que realmente es necesario. Ahora solo queda esperar el desenlace, decidir a qué empresa se le adjudica el contrato y quién estará en el día a día para no tener la web actualizada, como bien decían los otros 2 portavoces. Confiamos en que la modernización de nuestra web de Siero, estación que nos costará a los sierenses casi 190.000 euros, y que esperemos que sirva para que los ciudadanos tengan una web fácil de acceder a ella y buscar la información que necesitan en cada momento. Esperemos que tengan voz en esta web no solo el grupo político que esté en el momento gobernando, y que no sea una web para darse publicidad, sino que sirva para tener informados a todos los habitantes de Siero, asociaciones y todo el que pueda tener interés. En alguna ocasión ya comentamos que echábamos en falta información de fiestas que había en toda la zona y demás, y creemos que puede ser una oportunidad para darles esa voz, que la gente de Siero sepa lo que hay en su propio concejo. Incluso también dar información de todo lo que ofrece Siero a todos los que nos vienen a visitar, tanto a paisajes, nuestras rutas, todos nuestros sitios de interés. En resumen, lo que es una web para los vecinos de Siero y todos sus visitantes. Agradeceríamos que nos informaran de todo lo que va aconteciendo con la firma de este contrato y todos los pasos que se van dando.
y, bueno, nuestro voto también va a ser a favor. Gracias. Gracias, Mapi. ¿Alguna intervención más? ¿Hay unanimidad? Sí, se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 6, Ayuntamiento de Siero, acuerdo relativo a revisión de precios 2000 para el año 2021 del contrato de concesión de los servicios públicos de limpieza vial y recogida de residuos. La Comisión Informativa de Gestión Económica Presupuestaria, Innovación, Desarrollo, Promoción Económica y Organización dictaminó una propuesta de la Alcaldía de fecha 12 de septiembre de 2022 que en su parte dispositiva propone al Pleno adoptar el acuerdo de aprobar la revisión de precios del contrato de la concesión del Servicio Público de Limpieza Viaria y recogida de residuos adjudicado a Urbaser en el año 2022 de conformidad con el informe emitido por la interventora municipal por un importe de 173.080,32 euros, de los que corresponderían a limpieza viaria 83.057,90 y a recogidos sólidos urbanos 90.000. Bueno, y dar traslado del acuerdo a la intervención municipal, a todas las dependencias municipales interesadas y notificar a lo interesado con los recursos pertinentes. Sí, ¿alguna intervención en este punto? ¿Qué quieres aprobar? Se mantiene la unanimidad. ¿Hay unanimidad? Pasamos al punto número 7, que es el mismo, pero para el ejercicio 2022. Aprobación de revisión de precios para el ejercicio 2022 del contrato de concesión de los servicios públicos de limpieza vial y recogida de Perdón, residuos. alcalde, he leído la propuesta del 7, no la del 6, que la del 6 también es por unanimidad. Entonces, disculpen. La propuesta que se somete a votación es no aplicar el índice de precios al consumo para la revisión del año 2022, que fue del menos 0,05% a los precios del contrato de Urbaser, correspondientes al año 2021. Sí, esto es lo que se vota, no lo otro. Fue por unanimidad también. El número es 6, que se me traspapelaron los papeles. En el número 6 es lo correspondiente al año 2021, que es un menos 0,5, y en el 2022 el 6,5 positivo. Correcto. En ambos casos es... Se dictaminó por unanimidad. Por unanimidad. Sí. El punto de los días 6. ¿Hay unanimidad? En el 6 es que votamos antes, este es el 7. Acabo de decir es el 6. El que acabo de leer el último que acabo de leer es el 6. He leído antes el 7, creyendo que era el 6. Bueno, ahora se vota el 6, perdón, alcalde. Vale. El 6, hay unanimidad en el 6, que es el del ejercicio 2021. Pues ahora vamos a proceder a votar el 7. El 7. Que es el ejercicio 2022. Sí. Se mantiene la que se revisa en 173.000 euros. Un 6,5%. ¿Hay unanimidad? Pasamos al número 8, Asociación del Hogar de Pensionistas San Martín de la Carrera, la propuesta de nombramiento de hijo predilecto de Siero a favor de don Juan Camino Fernández. Que en paz descanse. Perdón. Sí. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria e Innovación y Desarrollo del día 22, en el que se dictamina una propuesta de la Concejalía del Área de Hacienda, Gestión Económica y Presupuestaria, Contratación, Organización y Régimen Interior, de nombrar a don Juan Camino Fernández, hijo predilecto de Siero, al entender que la figura del señor Camino Fernández reúne méritos más que sobrados para esta distinción y por su continua y desinteresada labor en pro del municipio de Siero. Se determinó por 14 votos a favor en comisión de los grupos socialista, Partido Popular, Ciudadanos Siero, Foro, Plataforma Vecinal de la Fesneda y concejales no adscritos. No hubo votos en contra y se abstuvieron los representantes 3 votos de Izquierda Unida y de Somos Siero. Bueno, este es dar continuación al trámite que ya se había iniciado en su día en la comisión correspondiente. Hubo el periodo de alegaciones y por motivos de COVID pues había quedado ahí retrasado y bueno, no voy a incidir nuevamente en el mismo. Ya es sobradamente conocido la propuesta y el expediente, y lo que queríamos era dar cumplimiento a, bueno, pues a un compromiso de este mandato. Si alguien quiere intervenir. Tere.
Buenos días a todas y a todos. Desde nuestro grupo político vamos a apoyar la propuesta de hijo predilecto don Juan Camino Fernández ante la petición realizada por el Hogar del Pensionista y mayoritariamente por la Asamblea de sus socios y socias. Pero también entendemos que en todo lo referente a sus labores como concejal están en otro contexto y no estamos tan de acuerdo con esa parte de la exposición de motivos, porque daría lugar a que sistemáticamente estuviéramos haciendo nombramientos de hijos predilectos. De todas maneras, dada la petición del Hogar del Pensionista, nuestro grupo va a votar a favor. Gracias, Tere. ¿Alguna intervención más? Sí, Mapi. Gracias. Bueno, no es mi intención repasar en esta intervención la vida de Juan Camino, pues la mayoría de la corporación lo conocemos por sus cualidades, por su actitud y que creo que es lo que realmente le hizo grande, ¿no? Juan era una persona amigable, siempre pendiente de todas las personas que le rodeaban, abriendo la mano a todos los que le necesitaban y, bueno, Juan dejó su huella en Siero. Era una persona bastante carismática. Podría decir bastantes adjetivos que le calificaban, pero, como dije, todos sabemos bien quién era Juan Camino. Entiendo perfectamente la propuesta que sus compañeros de la Asociación del Hogar de Pensionista de San Martín de la Carrera trasladaron para nombrarle como hijo predilecto de Siero. En política municipal hizo por Siero todo cuanto estaba en su mano y consideró oportuno. Es cierto que nosotras no llegamos a trabajar directamente con él, pero sí que estábamos cerca. Me parece que es un buen merecedor de recibir este nombramiento, ser nombrado hijo predilecto de Siero. Es algo que todos los sierenses quisiéramos recibir, ¿no? Y en este caso, pues desde nuestro punto de vista, es merecido. Como dije anteriormente, primero por ser como era como persona y por su etapa como político, me consta que era fácil trabajar a su lado y, desde luego, queremos recordar una de las frases que él tanto decía, que era la de «a la política se viene a servir». Deberíamos llevarlo escrito todos a fuego, unos más lo necesitamos más que otros, pero deberíamos tenerla presente. Y hay que sumar su etapa como presidente de la Asociación del Hogar de Pensionista de San Martín de la Carrera, siempre dispuesto a ayudar en lo que se necesitara. Y no, bueno, todos sabemos que no había un acto que se programara que Camino no estuviera dentro de la organización, ayudando en lo que pudiera para que todo fuese un éxito. Y, bueno, poco más que añadir. Por nuestra parte, decir que estamos de acuerdo con el nombramiento que se trae hoy aquí a pleno. No podía ser de otro modo. Gracias. Gracias, Mapi. ¿Alguna intervención más? Ahí entiendo que hay unanimidad. ¿Hay unanimidad? ¿Se mantiene la unanimidad? Unanimidad. Bueno, para la celebración del acto, pues seréis todos avisados con tiempo suficiente, que yo está Alberto con la fecha y para que pueda asistir quien lo considere oportuno. Vale, se os avisará con tiempo suficiente. Pasamos al punto siguiente, segunda parte de control plenario de los demás órganos de la corporación. El punto número 9, resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno delegadas por el alcalde. Dar cuenta. Sí, dar cuenta de las relaciones tratadas del libro electrónico Resoluciones de la alcaldía y concejalías delegadas del 26 de agosto al 25 de septiembre, que se remitió a los señores concejales. Dar cuenta también de los acuerdos de la Junta de Gobierno aprobados desde el anterior pleno en relación a competencias delegadas por la alcaldía en este órgano municipal, concretamente los de las Juntas de Gobierno celebradas los días 29 de julio de 2022, 19 de agosto, 26 de agosto de 2022, 2 de septiembre, 9 de septiembre y 16 de septiembre. Ya. Comunicaciones al Pleno. Dar cuenta. Dar cuenta al Pleno Municipal del informe de auditoría de cuentas anuales de la Fundación Municipal de Cultura correspondiente al ejercicio 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Real Decreto 424 de 2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector
público local. Bueno, este informe tiene que ser remitido al Pleno según esta norma y es lo que estamos haciendo para el conocimiento y análisis del Pleno municipal. Y también dar cuenta de lo mismo del informe de auditoría de cuentas anuales del Patronato Deportivo Municipal correspondiente a 2021 por los mismos, en base a la misma normativa que acabo de mencionar. Se llevó a comisión y se dio cuenta. Ahora se da cuenta al Pleno de conformidad con la normativa de control interno. Dar cuenta también de la resolución de la alcaldía de 30 de agosto de 2022 de sustitución del primer teniente de alcalde en las funciones de alcalde del día 31 de agosto del 22 y también de la resolución de la alcaldía de 30 de septiembre de sustitución por el primer teniente de alcalde en las funciones de alcalde del día 21 de septiembre. Y en cuanto a acuerdos del Pleno Municipal, delegados en la Junta de Gobierno Municipal, dar cuenta de dos acuerdos, uno de la Junta de Gobierno del 26 de agosto del 26 de agosto y otro también de la Junta de Gobierno de 17 de septiembre del 22. Uno sobre la programación del Teatro Auditorio de la Pola y del Centro Polivalente Integrado de Lugones y otro sobre un gasto plurianual sobre la contratación del suministro de energía eléctrica con destino al Ayuntamiento y sus organismos autónomos. Gracias, Felipe. Pasamos a la parte de mociones. La primera, presentada por el Grupo Municipal Popular, relativa a la realización de acera en la carretera 68 entre las escuelas públicas de Valdesoto y el Centro Polivalente de Valdesoto. Sí, se llevó a comisión informativa del día 22 de septiembre de infraestructuras, urbanismo, medio ambiente y desarrollo rural y se dictaminó por 2 votos a favor del Grupo Popular y 15 abstenciones del resto de grupos. Si quiere el proponente hacer la exposición de la misma. Sí, muy bien. Hoy lo que traemos desde el Partido Popular de Siero a este pleno es una moción de una demanda ya que viene desde muchísimos tiempo, acompañada principalmente de la demanda vecinal, lógicamente, como debe ser, y es simplemente lo que es la creación de una acera que lleva desde la parte de FAES de abajo, de las escuelas públicas, que pasa por el consultorio médico, por la farmacia, por el centro polivalente e iglesia. Todo ello es por 2 motivos principalmente, aparte de lo que decimos que es una cuestión de servicio para la parroquia y sobre todo de seguridad, ¿no? De seguridad, que no tengan que ir por la carretera y de evitar accidentes. Creemos que es una inversión necesaria en un núcleo muy importante de Siero y que debemos de llevarla a cabo por todos estos motivos, ¿no? 1, porque se necesita, 2, porque debemos de dotar de esa seguridad y de esos servicios a la zona rural y 3, porque es una demanda de los vecinos desde ya bastante tiempo que está sin atender, ¿no? O que no se ha podido ejecutar. Y bueno, pues en este caso lo que solicitamos es que se elabore un proyecto con las administraciones afectadas y una vez que se tenga la elaboración de dicho proyecto que podamos tener una partida económica para llevarlo a cabo. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Abrimos un turno de intervenciones. ¿Quién quiere intervenir? Javier. Bueno, por nuestra parte, creemos que la propuesta es muy necesaria, incluso yendo más allá. Si tenemos algunas dudas, y así lo planteamos al Partido Popular en la comisión acerca de un tramo en el centro polivalente, pero bueno, entendemos que en este caso la necesidad de hacer ese tramo de acera en la SI8 tiene que estar por encima de cualquier otro matiz y, por tanto, vamos a votar a favor. Y, además, bien nos gustaría que se hiciera de la forma más rápida posible, dando seguridad a toda esa zona que desde luego, se necesita. Gracias, Javier. Tere. Buenos días otra vez a todas y a todos. Estamos de acuerdo
con la exposición de motivos, porque, como bien es sabido, por este pleno, este grupo municipal lo llevamos en nuestro programa. Y en más de una ocasión así lo hemos trasladado, tanto en las comisiones como en el pleno. La obra creemos que es muy necesaria, pero también entendemos las dificultades técnicas por razones de estrechez del vial y por discurrir en gran parte por carretera autonómica. Resaltamos también la necesidad de que, en caso de no poder llevarla a cabo, la posibilidad de colocar en esta zona sistemas de limitación de velocidad para mayor seguridad vial. Y, además, si pudiera ser, también la extenderíamos a la zona de la parte alta, que va desde Casa Bellao hasta el cementerio, incluso hasta la zona que baja al cruce, dirección Carballín-Valdesoto, y en la cual, como no puede ser de otra manera, en los presupuestos autonómicos trataremos de conseguir una partida económica para que se pueda ejecutar y plasmarlo en ese documento. Por lo tanto, por nuestra parte, vamos a votar a favor de la moción. Gracias, Tere. Mapi. Gracias. Bueno, no podemos estar más de acuerdo con la moción que nos presenta el Partido Popular para su debate. Es una demanda histórica de los vecinos de Valdesoto y que todos los grupos vemos que tanto la Administración municipal como la regional siempre dejaron a un lado. Entendemos que la solución no es sencilla, ya que actualmente en el trayecto donde los vecinos solicitan la acera, en su gran mayoría hay viviendas pegadas totalmente a la carretera, sin margen para poner un mínimo paso para peatones. Pero bueno, es necesario que los técnicos, tanto del Ayuntamiento como del Principado, busquen la mejor opción para llevarlo a cabo, buscar accesos alternativos, estudiar en detalle cada metro del trayecto y dándoles una solución. No podemos permitir que los vecinos de Valdesoto, cada vez que hacen el trayecto desde la iglesia o el centro polivalente hasta el campo de fútbol o las escuelas, estén poniendo en riesgo su integridad física. No podemos dejar abandonada la zona rural del concejo. Los problemas de estas zonas suelen partir de que no les damos la importancia que debemos a la hora de incorporar partidas presupuestarias en nuestros presupuestos, aunque tengo que decir que en nuestro caso casi siempre hemos intentado que se llevaran partidas económicas no solo para las grandes poblaciones, sino para la zona rural en este tipo de actuaciones. No quiero enrollarme más. Tras mi intervención, creo que dejo claro la postura que vamos a adoptar desde nuestro grupo municipal. Gracias. Gracias. Bueno, una breve intervención para justificar nuestro voto, evidentemente, a favor. No he intervenido en el punto de los presupuestos porque lo ha hecho brillantemente el concejal y no tengo más que añadir, pero ustedes nos piden aquí una cosa, que hagamos algo que cuando pasamos a los hechos votan en contra. Porque hay que redactar un proyecto, ya está encargado el proyecto para una parte inicial, la cartera de 6.8 es de titularidad autonómica, lo que estamos intentando ya desde el mandato pasado es que el Principado lo haga. De hecho, es en el presupuesto de este año, tiene una partida para la redacción del proyecto que nosotros aún no tenemos, pero ahí todos los que han intervenido tienen representación parlamentaria, por lo tanto espero que en la Junta General pidan este proyecto y lo creen. Pero nosotros hemos encargado un proyecto ya, y como nuestra oficina técnica actualmente tiene muchísimo trabajo, porque están trabajando muchísimo, estamos ejecutando muchísimas actuaciones en todo el municipio, se ha contratado fuera. Y eso es una partida que va en el presupuesto que se llama Estudios y Trabajos Técnicos, que va en el presupuesto y que ustedes han votado en contra. Y luego hay una partida de 500.000 euros para la zona rural en inversiones, que no sé si la vieron y que ustedes también han votado en contra. Por lo tanto, nosotros somos los únicos y los que han votado el presupuesto que no solamente estamos a favor de la moción, sino que hacemos porque se cumpla la parte correspondiente al Ayuntamiento, que la primera es Principado haga la acera, que es su competencia, y nosotros ya está encargado el proyecto y tenemos 500.000 euros en el presupuesto para inversiones en caminos y en zona rural, de la cual, pues a lo mejor, si el Principado por una parte, nosotros estaremos en disposición a partir del 1 de enero de poner la cuantía necesaria, porque afortunadamente el presupuesto, como han podido comprobar en el primer punto de orden del día, ha salido adelante y curioso que quienes nos piden esto votan en contra, ¿no? Bueno, bien, esta es la política. Nosotros al final intentamos decir lo que pensamos y luego intentamos hacer lo que decimos y evidentemente
respeto todas las posiciones y me parece que todo lo que han dicho ustedes, en gran medida, en muchas cosas estoy de acuerdo, pero al final el presupuesto solo puede haber uno, no puede haber uno por cada grupo municipal y el presupuesto que hacemos es el que intentar dar la mejor respuesta posible según nuestros conocimientos y esto que nos piden lo recoge el documento presupuestario, porque las mociones sin un documento presupuestario que responda a ellas, en la mayoría de los casos siempre hay una cuestión económica por el medio, ¿no? El mundo, más que la ideología, al final lo mueven los recursos humanos o económicos y en este caso ambos. Así que vamos a votar a favor y gracias por darnos esta oportunidad de explicar lo que hacemos. ¿Alguien más quiere intervenir? Espera, Eduardo, que no intervino. Sí, vale, gracias. Bueno, un poco escuchando los diferentes portavoces y la intervención del señor alcalde, sí que tengo que decir que esto, creo recordar, que ya hace años, solamente hay que repasar la hemeroteca, se estuvo negociando, por los técnicos municipales estuvieron allí, estuvieron valorando la situación, que no es nada fácil, se quedó en hacerlo y, bueno, ratifico ahora lo que estaba diciendo, que en el presupuesto se aprueba y en el presupuesto se apoya esta intención que nosotros vemos correcta, pero que realmente solamente había que repasar un poco, como bien digo, la hemeroteca para saber que esto estaba en marcha. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por recordarnos lo primero, que estaba en marcha. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, ya que el Ayuntamiento de Siero, desde el 2006, tiene un convenio firmado sobre esos terrenos para poder ejecutar una acera perimetral alrededor para la otra vía. Y usted lo conocerá como sois alcaldes. Dicho convenio, que ha sido suscrito en su punto 3, vale simultáneamente con el plan parcial que les puedo enseñar a continuación, que es aquí y es de dominio público. Quiero decir, no es muy difícil. También tenemos la posibilidad del otro lado. Y efectivamente estoy de acuerdo en hacer las trampas presupuestarias que queráis. Todo está ahí dentro, cuando nos interesa, pero nada bien escrito. Y sí le tomo la palabra, que es decir, no las palabras, sino los hechos. Los hechos son que en enero una obra presupuestada, carretera de Puebla de Siero a Bendición, costará 963.000, está anunciado también por la hemeroteca que ustedes hacen referencia, y la verdad que todavía no se ha cubierto ni un bache, que por cierto tampoco vamos a aceptar un bache, ni un recubre baches de proyecto. Para eso se trajo una moción aquí, el Partido Popular, para que la SI 8 tuviese un proyecto de conexión como Dios manda. Vamos a dejarlo allí. Y también instar a que en su día, en esa propuesta, coño, qué casualidad que coincide que los dos que intervenís ahora instasteis a que si no se ejecutaba, los miembros del Partido Popular de Siero nos instabais a dimitir. Pues ejecutarla y si no, hagan ustedes lo mismo por no cumplirlo. ¿Vale? A veces es mucho más fácil y efectivamente ahí sí que coincidimos en que no son solo palabras sino hechos. ¿Vale? No había que darle tantas vueltas a esta moción, pero bueno, si las dan, pues lógicamente las damos. Muchas gracias. Los vecinos de Valdesoto seguro que están muy contentos con la votación y muchísimas gracias también por el apoyo al resto de partidos políticos. Por ordenar un poco, porque es que aquí liamos, tan pronto hablamos del aire como de la tierra. ¿Esos 963.000 euros en qué presupuesto están? ¿En el del Ayuntamiento o en el del Principado? Porque, no, pregunto porque, claro, en el del Ayuntamiento no está. No hay ninguna partida presupuestaria sin ejecutar en el capítulo de inversiones del Ayuntamiento de Siero, ni una. Porque, entre otras cosas, como bien dijo el concejal y como bien sabrán ustedes, el Ayuntamiento de Siero no solamente aprueba el presupuesto en tiempo y forma, sino que tenemos un grado de ejecución el más elevado de Asturias. Y no hay una sola inversión de las que está hablando que por parte del Ayuntamiento no se haya ejecutado. Otra cosa es que otra administración en la que nosotros no dirigimos haya asignado alguna partida y no la ejecutó, que lo desconozco porque yo me preocupo del presupuesto de Siero y de los compromisos con Siero. Y yo lo que le dije en su día, y se lo vuelvo a reiterar, pero bueno, al final es como querer meter el mar en un vaso, ¿no? Es imposible con ustedes. Si la partida iba en el presupuesto regional y sus representantes en el presupuesto en la Junta General no votaba a favor, que quienes estaban en Siero entonces que dimitiesen. No fue lo que dije y lo que mantengo. Bueno, si ustedes vienen aquí a pedir no sé qué, vale, pues yo les digo, oye, pues
Si va en el presupuesto regional, si tan importante es, lo apoyarán. Y si no lo apoyan, pues entonces los representantes en Siero tendrán que dimitir, por honestidad con los vecinos de Siero. Fue lo que dije y lo que mantengo. Y entonces, en todo caso, sin presupuesto no hay actuaciones. Sí, Edgar. Una pregunta, que me quedó una duda de su intervención. El Principado dice que está redactando un proyecto y el Ayuntamiento otro, cada uno, quiero decir, es que no me... El Principado, en el presupuesto en vigor del 2022, metió la actuación en la SI8, pero no la acera. No la acera. La reparación de la SI8 desde Pola hasta, yo creo que hasta Bendición. Pero no la acera, la reparación del firme. A día de hoy, me parece que no tienen concluido la redacción del proyecto. Por lo tanto, la ejecución de la obra, evidentemente, este año no va a ser y el que viene no lo desconozco. Nosotros lo que decimos es que en la acera hay una parte que va desde el colegio al paso de peatones, que la hemos estado viendo hace unas semanas con el AMPA del colegio, para que al menos ese primer tramo que lleva expropiaciones, poder garantizar la seguridad de los niños porque van a usar el polideportivo en las horas de educación física y en actividades, utilizan el polideportivo a diario. Entonces, para garantizar al menos ese tramo con seguridad. Y lo que decimos es, vamos a instar al Principado que el siguiente tramo, dado que es una carretera de titularidad autonómica, que la hagan. Y las hojas que airea del plan parcial, un plan parcial, es que si los propietarios de la finca donde se hacen las fiestas desarrollan el plan parcial, tienen que hacer una acera. Los propietarios, no el ayuntamiento. Los que desarrollan el suelo, no el ayuntamiento. Y eso es la aprobación del plan parcial, que quien urbaniza, quien desarrolla el suelo para construir, que es toda la finca donde se hacen las fiestas, hay un plan parcial aprobado desde el 2000 poco, pero no lo han desarrollado. Y ese plan parcial, como obligación del propietario, evidentemente, conlleva el que tiene que urbanizar y tiene que hacer la acera, pero no que la tenga que hacer el ayuntamiento. Tiene que ceder y hacer la acera, ¿no? Nosotros la parte que tenemos ya para ejecutar es ese tramo inicial, porque nos parece que, bueno, por la seguridad de los alumnos del colegio, pero en el Principado, bueno, pues de momento no han ejecutado esa actuación que estaba en el presupuesto del 22, pero era el pavimento de la SI8, que ya se había comentado. Yo creo que esto ya lo habíamos comentado el año pasado y bueno, que había sido la petición que como Grupo Socialista habíamos trasladado como prioridad en las actuaciones de infraestructuras en Siero, actuar en la SI8. Hicimos muchas peticiones, pero les dijimos que la prioridad es, entendemos que para nosotros sería este vial, ¿no? Pero bueno, a día de hoy no se ha conseguido. Seguiremos intentándolo, a ver. Bueno, pues hay unanimidad en la moción, entiendo, o votos en contra, o no. Unanimidad. Pues pasamos a la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal Somos Siero relativa a la gestión del servicio de ayuda a domicilio. Y antes hay una petición de palabra al respecto. Tengo aquí hay una petición de palabra, Felipe, ¿no? De la Asociación de Plataformas de Auxiliares del SAZ Asturias, María del Carmen Diego Tarano, si no me equivoco, que es su presidenta, que si está y se quiere acercar para intervenir, José, que creo que está, me parece, ¿no? Tarano, me parece. Bueno, no sé si será esta señora, no sé quién vendría, pero la que lo pide es María del Carmen Diego Tarano, pero no sé si es de ella, ¿eh? No sé quién viene, no sé. Felipe, que no sé quién viene. Muy buenos días. Sí. Pues tiene la palabra cuando quiera. Buenos días, muchas gracias por permitirme traer el testimonio de las compañeras de ayuda a domicilio de Siero y, bueno, en general de Asturias. Mire, en mayo, el 16 de mayo, una trabajadora registró en este ayuntamiento
una carta en la que se quejaba de la gestión de la empresa SACIR Social. En ella le decía que había 2 coordinadoras de la empresa SACIR que se encontraba de baja. Desde hacía más de 2 semanas, el teléfono de guardia es atendido por un ayudante de coordinación. Esta ayudante de coordinación es actualmente la persona que se encuentra al frente del SAZ. El lunes 16 de mayo comienza una nueva coordinadora sin experiencia y sin que nadie la forme. Y como es evidente, no se puede hacer cargo de llevar el teléfono de guardia. Desde el mes de diciembre del 2021, con el cambio de gerencia, todas las auxiliares notamos un gran recorte, tanto en kilometraje como en los tiempos de desplazamiento, llegando en ocasiones a ser tiempo de desplazamiento entre un domicilio y otro 1 minuto, que es inviable si tenemos en consideración que la mayoría de las compañeras utilizan el coche para desplazarse entre domicilios y distintas localidades del Ayuntamiento de Siero. Existe un grupo de auxiliares con bolsa de hora superior a 100 horas y las cuales tienen un contrato a tiempo parcial inferior a la jornada completa. Desde Coordinación se insiste que en ese grupo de auxiliares, a pesar de la bolsa positiva, continúen realizando sustituciones con el argumento de que no tienen personal para cubrir todos los servicios. Tiene constancia esta trabajadora que desde la Coordinación no se está avisando a los usuarios de los cambios de horario de servicio, llegando incluso a ser el servicio prestado por 3 auxiliares en el mismo domicilio y hora, que no se respetan los descansos semanales de día y medio fijados en el convenio y desde Coordinación las rutas de fin de semana y festivos se están enviando los viernes por la tarde, por lo que se hace imposible conciliar la vida laboral. Bien, esto fue en mayo. Desde entonces la cosa no cambió a mejor. Siguen quedando servicios sin hacer, servicios a usuarios sin hacer. Las trabajadoras siguen con sus desplazamientos marcados por Google. No hay un seguimiento por parte de Coordinación de los recorridos. Las trabajadoras tienen las llaves de algún usuario y no hay consigna para dejarlos en la oficina y que las trabajadoras de fin de semana los puedan recoger. Las trabajadoras están empleando su tiempo libre para este menester. Hay personal de Coordinación desde hace mes y medio nuevo, sin experiencia y sin la explicación, sin que reciban la explicación sobre las particularidades del servicio en Siero. El 22 de agosto, como recordarán, con motivo de la huelga del SAZ, estuvimos concentradas delante de este ayuntamiento y se nos dijo que no se prorrogaría el servicio de ayuda a domicilio. Esto se sabe ya desde junio con el plan Impulsad y con la normativa que se les entregará a los ayuntamientos si no la han entregado ya. Lo que no se dice es que las mismas empresas que incumplen los pliegos y los contratos con este ayuntamiento pueden volver a presentarse a la siguiente licitación. Las trabajadoras no tenemos constancia de que este ayuntamiento haya puesto sanción alguna a esta empresa SACIR ni a otras anteriores que han incumplido sistemáticamente con los pliegos. No se hace un seguimiento con la intención de aplicar la Ley de Contratación Administrativa a tal respecto. Eso sí, hablamos de la importancia de los cuidados, de poner la vida en el centro, pero a la práctica lo que se aplican son políticas mercantilistas. Se ponen parches en el SAZ y aquí quien paga el riesgo y ventura empresarial son las trabajadoras y usuarios del SAZ. Señor alcalde y señores miembros de esta corporación del Ayuntamiento de Siero, pongan ustedes voluntad política y hagan uso de la ley que permite que el Ayuntamiento gestione de forma directa o bien a través de una empresa municipal el servicio de ayuda a domicilio. Les rogamos se cree una mesa en la que se haga un estudio serio de la viabilidad
de la internalización del servicio y un estudio serio económico. Será la única posibilidad de afrontar un futuro con más vejez y con una situación que se está dando y se va a dar con más habitual de lo que se cree, que debido a las condiciones salariales y laborales de esta profesión cada vez tiene menor atractivo, cada vez hay menos trabajadoras para contratar. Por responsabilidad con la ciudadanía, les hago esta petición de un compromiso para ello. Y como trabajadora también de SACIR del Ayuntamiento de Gijón, también en su día, en mayo, también envié una carta al Grupo Municipal Siero, Somos Siero, en la cual denunciaba que con los recursos del Ayuntamiento de Siero había sido trasladada una coordinadora de Siero a gestionar y a sustituir la coordinación del Ayuntamiento de SACIR, de la empresa SACIR en el Ayuntamiento de Gijón, que no está cumpliendo ni en uno ni en otro lugar estas empresas, pero ni SACIR, ni las anteriores, ni las posteriores, porque aquí lo único que se mira es a los usuarios como clientes y a las trabajadoras como meros números. Muchas gracias por su atención. Rogamos se tenga en cuenta esta petición y les rogamos un compromiso serio para este estudio. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Puede retirarse, por favor. Dime. Alcalde, se dictaminó en comisión por un voto a favor y 16 abstenciones. Sí, el proponente, si quiere intervenir. Bueno, lo primero, doy gracias a María del Carmen por esta exposición y por representar a los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio, porque esta moción realmente y para ellos y para los trabajadores, pero y también para las personas usuarias y para sus familias. Estamos en una situación en la que ya se nos dijo cuando estaba la anterior empresa que los problemas iban a desaparecer y que con la nueva concesionaria que se iba a dar un mejor servicio. Sin embargo, estamos peor que con la anterior. Y recordaba, Carmen, precisamente cómo nos trasladó y nosotros trasladamos a comisión la situación de personal que parecía ser que estaba trabajando en Sisión, cobrando de Siero. Se nos reconoció en comisión que así era, que estaba pasando eso. Se nos reconoció en pleno que nos estaban prestando todos los servicios de forma correcta, pero también se nos reconoció, tanto en comisión como en pleno, que no había ningún expediente abierto y que no se había hecho absolutamente nada de cara a que la empresa, que es quien está desarrollando estas acciones, que nosotros entendemos fuera de la ley, pues tuviera algún tipo de sanción y, como digo, lo último que se nos trasladó el mes pasado fue que no había absolutamente nada, a pesar de ser conocedores de estas situaciones. Sabemos que este servicio se presta a través de una encomienda de gestión, por eso en la moción vamos un poco más allá de lo que es la parte municipal y pedimos que se inste al Gobierno del Principado de Asturias a que favorezca un pacto autonómico de los cuidados. Realmente debería de ser una competencia plenamente desde el Principado y que hubiera un sistema autonómico de gestión directa y no como está ahora. También solicitamos que se inste al Gobierno de España a abordar modificaciones legislativas, especialmente en las condiciones de salud de los trabajadores, de la prevención de riesgos laborales en los domicilios o la revisión del catálogo de enfermedades y adopción de coeficientes reductores. Porque, como decía, sabemos, ¿no?, de la implicación de otras administraciones en la ejecución de este servicio. Pero en lo que nos atañe como municipio, compartimos con ellas la necesidad de una gestión directa por muchos motivos. El primero, por un tema de costes. El segundo, por un tema de que ahora mismo estamos haciendo unos controles
con un gasto municipal que se da en ellos, sin que realmente sean eficientes y logren evitar esos problemas que comentaba al principio y que comentaba también Carmen. Pero también sabemos que esto es un proceso lento y que, bueno, tiene que ir en base al diálogo, a analizar la situación y que, a su vez, ya es necesario sacar ya un pliego nuevo. Creemos que en ese pliego nuevo hay que incluir cláusulas sociales, hay que hacer que de las palabras pasar a los hechos en la mejora de las condiciones laborales y, sobre todo, hacer algo que se entiende que sería de lógica y que habría que hacer de forma natural, pero hay que reclamar también que ya es supervisar la correcta ejecución del servicio. Por todo ello, y por resumir un poco, lo que pedimos son que se reclame al Principado de Asturias que en el ámbito de sus competencias ejecute una serie de acciones, lo mismo al Gobierno de España, que el Ayuntamiento de Siero en el próximo pliego incluya cláusulas sociales y lo supervise de forma correcta, y a futuro, y además basándonos en sentencias del Tribunal Supremo que permiten que las personas que están trabajando en el servicio permanezcan en él, pues al menos se analice de forma seria y rigurosa, porque creemos que si se hace así llegaremos a la conclusión de que ya la mejor solución, se analice la posibilidad de una gestión directa del servicio de ayuda a domicilio. Gracias, Javier. Abrimos un turno de intervenciones. Edgar. Bueno, creo que fue en el último pleno cuando el alcalde decía que el ayuntamiento no negociaba convenios en pleno conflicto de las trabajadoras del SAD con las empresas, ¿no? Y estamos de acuerdo, no es la labor del ayuntamiento y no tiene que hacerlo, faltaría más, para eso están las representantes legales de las trabajadoras y así lo hicieron, llegando pues a un acuerdo que fue aprobado por la mayoría de las asambleas de trabajadoras del SAD. Pero el ayuntamiento sí puede hacer cosas en la situación de las trabajadoras que en este caso cubren el servicio de ayuda a domicilio, pero también en otros casos que cubren otros servicios municipales que no se sirven directamente, ¿no? Y creemos que es ahí donde tenemos que trabajar. Hace años que le venimos pidiendo que los contratos municipales se doten de un mayor número de cláusulas sociales, porque entendemos que es el mecanismo que tenemos para, cuando los servicios no son municipales, pues influir en que estos se den en las condiciones más parecidas para las trabajadoras y los trabajadores a las que tendrían si perteneciesen a la plantilla municipal. Estamos de acuerdo con la moción, estamos de acuerdo con que el objetivo futuro debería ser remunicipalizar un servicio tan importante como este y, como decía, en tanto en cuanto creemos que los nuevos pliegos que se redacten deberían incluir cláusulas sociales que mejoren o que ayuden o que contribuyan a mejorar la situación de las trabajadoras. Por tanto, vamos a votar a favor. Sí, ¿alguna intervención más? ¿Alguien quiere intervenir? Sí. Sí, bueno, pues respecto a esta moción nosotros vamos a abstenernos, ¿no? No sé si se me oye, sí. Porque realmente nos genera dudas el hecho de que se pueda llevar a cabo los 7 puntos que se solicitan en la misma. Hoy por hoy estamos hablando, cuando sabemos que ya hay un pliego de contratación que se está redactando, ¿no? Sobre todo la idea de priorizar la gestión directa y por ello vamos a abstenernos. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias. Pues desde el Grupo Municipal Popular estamos de acuerdo en muchos de los puntos de esta moción. Sobre todo creemos que hace falta que desde el Ayuntamiento se haga un control mucho más exhaustivo de lo que ocurre con las empresas que tenemos contratadas para que hagan estos servicios. Lo único que no estamos a favor, obviamente, es el tema de municipalizar el servicio y es por lo que nos vamos a abstener en la votación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros vamos a votar. Patricia. Gracias, alcalde. Bueno, hemos leído con detenimiento la propuesta y no podemos estar más de acuerdo con el fondo de ella, a pesar de que el servicio de ayuda a domicilio es un servicio de mucho valor para muchas familias de Siero, bueno, y asturianas. Lo cierto es que la labor de estas trabajadoras está infravalorado, está mal remunerado y afronta unas condiciones claramente mejorables, a pesar de que sea una entidad gestora
o una administración pública, un ayuntamiento, la que lleve a cabo el contrato, ¿no? La que la gestione. Estamos de acuerdo en que las empresas concesionarias de ayuda a domicilio tienen que cumplir estrictamente la normativa que tengan que cumplir. Estamos de acuerdo en que se incluya en la contratación pública cláusulas sociales. Son muchos ya los ayuntamientos que están funcionando con este tipo de cláusulas, incluso permiten el acceso al empleo a potenciales trabajadoras en situación de desempleo de larga duración. Sin embargo, no creemos que la solución de todos los males sea la gestión pública directa o incluso la remunicipalización de un servicio de ayuda de domicilio, por varias razones. En primer lugar, por la incapacidad económica de los ayuntamientos, ¿no?, para hacerse cargo de manera directa de este tipo de servicio. Y luego, por otro lado, porque existe ahora mismo hoy un marco legal existente de licitación que enmarca este servicio en la colaboración público-privada. En todo caso, nos sumamos a esa petición y a ese compromiso de que todo lo que se tenga que cumplir se cumpla, que la ley se cumpla, que las normativas se cumplen, que se vigile desde el ayuntamiento y se supervise que los contratos que se ejecutan se hacen cumpliendo la normativa, que se controlen esas horas trabajadas, que se controlen esos descansos, esos tiempos de desplazamiento, esos kilometrajes que nos ha expuesto aquí Carmen, a la que también quiero agradecer su intervención, y también pues, los propios sistemas de control que podamos establecer en las licitaciones, a la hora de definir las licitaciones, para que, una vez estén licitados, se puedan, pues eso, con carácter preventivo, ya tengamos esos mecanismos de control establecidos. Y, por supuesto, usar la inspección laboral, que también está, no solo para este sector, sino para otros. En todo caso, como digo, sí que estando de acuerdo con prácticamente todo lo que se ha dicho aquí, tenemos dudas con la viabilidad de esa gestión directa, de esa remunicipalización por la que apuesta Somos, y nos vamos a abstener. Gracias, Patricia. Bueno, pues por nuestra parte vamos a votar en contra porque hemos decidido que la gestión no va a ser... Eduardo. Bueno, hablas después de mí, ¿qué más? No pasa nada. Después de mí. Ya que empecé en total y cierras tú. Que, como les decía, vamos a votar en contra porque hemos decidido ya que la gestión vamos a seguir haciéndola como hasta ahora, de manera indirecta. No va a ser una gestión que vayamos a remunicipalizar. Por lo tanto, pues no vamos a votar en contra de lo que estamos haciendo. Pero también me han dado una segunda oportunidad para, en el presupuesto, porque, claro, pagar más ayuda a domicilio, dar mejores condiciones laborales dentro del marco municipal requiere una mayor dotación presupuestaria. No son palabras. Aquí, como decía Javier, no necesitamos palabras, necesitamos hechos. ¿Vamos a subir el precio de lo que pagamos por hora en el nuevo contrato? Sí, pero para ello hay que aprobar el presupuesto. ¿Vamos a subir de 17,50 a 20,50 la hora por prestación de servicio en ayuda a domicilio? Sí, lo hemos dicho y está en el presupuesto. Claro, ustedes nos lo piden, pero no lo votan a favor del presupuesto. Entonces, bueno, es más de lo mismo. Nos lo ponen fácil, la verdad, nos lo ponen fácil. Nosotros vamos a votar en contra de la moción porque no queremos remunicipalizarlo y no lo vamos a hacer. Por tanto, no votamos a favor, pero sí estamos a favor de mejorar las condiciones dentro del marco legal y por ello en el presupuesto va un incremento importante de la partida, que en continua colaboración con el Principado, que nos dan la instrucción de pliego y ajustándose a la ley, la idea es, y así está trabajando el concejal, de coger el pliego tipo que puedan pactar o negociar para este servicio y que así lo haremos, si se ajusta lógicamente a derecho, y que si luego en lugar de 20,50 pues hay otro pacto que sean 21,22, pues también lo haremos. Y es que no tenemos ninguna intención de que la gente que preste ningún servicio al ayuntamiento esté en malas condiciones. Nosotros queremos que se cumplan los convenios, por supuesto, y ponemos el dinero para que se cumplan. Y habrá que hacer un mejor seguimiento, por supuesto. Pero yo les insisto, a día de hoy no hay ningún procedimiento en contratación para inhabilitar a esta empresa que se pueda licitar. Y nosotros ahí es lo que tenemos que ceñirnos. ¿Está inhabilitada para licitar? No, por lo tanto no podemos impedirle que licite esta empresa. Es un sistema que viene arreglado. Y bueno, pues nosotros le hemos insistido a las personas que llevan el pliego, que no somos los concejales ni el alcalde,
quienes conforman las facturas y quienes conforman que el trabajo está realizado, de que, bueno, de que estén más vigilantes en estas cuestiones que se nos comentan, y no tenemos ninguna intención de que se incumpla, todo lo contrario, queremos que cumplan, que nosotros pagamos para que cumplan lo que están. Estamos totalmente de acuerdo con ustedes en ese sentido, totalmente de acuerdo. Y el esfuerzo económico que se va a hacer en este contrato pues es importante, y que estamos también pendientes de que firme el convenio colectivo, porque si tenemos que sacar a licitación un nuevo contrato, pero no han firmado aún el convenio. ¿Qué puede ocurrir? Que si sacamos el contrato ahora y luego firman un convenio, el convenio, si es superior al precio que pongamos por hora en el contrato, no se puede revisar porque la ley de contratos no te lo permite. Entonces, estamos también en una tesitura de que nos vendría muy bien que negociasen y que cerrasen el acuerdo de convenio colectivo cuanto antes para poder trasladarlo íntegramente al contrato, al nuevo pliego. Y si sacamos el pliego antes de que esto ocurra, la ley de contratos no te permite actualizarlo como nos gustaría, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, que estamos en todo, en el fondo estamos de acuerdo, pero no en la remunicipalización. Eduardo. Nada, gracias. Simplemente para exponer nuestra postura, que es la de la abstención. Vemos que hay muchos puntos dentro de los acuerdos que propone Somos. En muchos estamos de acuerdo, por supuesto, en el tema de los trabajadores. También agradecemos la exposición que nos hizo el representante. Y sí que es verdad que en cuestiones como la municipalización, el tema y la gestión directa no coincidimos. Por lo tanto, vamos a abstenernos. Gracias. Sí, alguna intervención. Javier. Bueno, simplemente por que quede claro lo que estamos aprobando, porque además está escrito. Quiero decir que da igual lo que queramos interpretar, de si vamos a votar hoy la remunicipalización del servicio o no. Lo primero, porque sabemos el alcance que tiene una moción en sí. Pero segundo, porque en la propia moción ya decimos claramente: dicha gestión pública vendrá determinada por estudios rigurosos de la situación del servicio en el municipio. Por tanto, en ninguno de los casos se estaría diciendo que, aunque votáramos a favor de esto y estuviéramos completamente de acuerdo con la moción, queremos que se remunicipalice. Ni el nuestro grupo lo está pidiendo. Simplemente se está diciendo: estúdiese, háblese, mírese. Con lo cual, lo que están, cuando dicen que van a votar en contra, lo que van a votar en contra es de buscar si hay modelos mejores de gestión. Eso es lo que están diciendo, de estudiar alternativas. Nosotros creemos que dialogar, hablar y estudiar que sería algo clave, y más en un servicio en el que parece que todos los grupos estamos de acuerdo en que se está prestando mal. Entonces, si se está prestando mal, no somos capaces, como decía, porque esta misma cantinela ya la tuvimos cuando el anterior pliego, de resolverlo, podremos al menos dialogar y ver si hay alternativas. Luego ya a qué punto lleguemos, bueno, ahí tocará otra decisión. Pero hoy no estamos pidiendo la remunicipalización. Eso no puede ser una excusa para votar en contra. Y cuando se vota en contra, sí que se está votando en contra, por ejemplo, de instar al Gobierno de Asturias a favorecer un pacto autonómico que nos salvaría de muchos de estos problemas. Sí que estamos votando en contra de instar al Gobierno del Estado a que mejore las condiciones de salud laboral de las personas que trabajan en el SAD. Sí que estamos votando en contra de que se solicite una revisión de los riesgos laborales que tiene la vivienda. Y sí estamos votando en contra de una revisión del catálogo de enfermedades. Y sí estamos votando en contra de que se pida al Estado que se actualicen los coeficientes reductores para el cálculo de las prestaciones por jubilación. Como digo, la realidad de lo que se vota en contra y de lo que sí se pide hacer, que por ejemplo estas cosas de pedir al Gobierno de España y al Gobierno del Principado de Asturias, y estamos usando un argumento que de verdad no lo oye. Por tanto, sí me gustaría que reformuláramos todo, e incluso llegando un paso más allá, y porque creo que además que el consenso y la necesidad de atender a las familias va mucho más encima de esta disputa política. Si el punto de acuerdo para que el PSOE vote a favor y hagamos esta lucha y quitar el punto 1, lo retiramos ahora mismo. Bueno, antes de proceder a la votación, yo de momento leerse. Y el primer punto trae priorizar la gestión directa del servicio de ayuda a domicilio. Pero lo quite o no. Si realmente te preocupan las personas, si realmente os preocupan los ciudadanos, si realmente os preocupan las trabajadoras, ¿por qué no votáis a favor del presupuesto que lleva una partida para pagarles más? No hay más que hablar en ese sentido. Quiero decir, está meridianamente claro. Donde se votan no son las mociones, son en los presupuestos. Las mociones
no resuelven los problemas de nadie. Lo que resuelven son o cambiando la normativa de las leyes, que nosotros no tenemos capacidad legislativa, cambiando las ordenanzas, que ahí sí las tenemos, o aprobando el instrumento más importante que tiene un ayuntamiento, que es el presupuesto. Y ahí es donde se habla y se hace. Y ahí es donde nosotros hemos hablado y hemos dicho, vamos a poner más dinero para pagar lo máximo posible dentro del marco legal a las trabajadoras y a los trabajadores de este contrato, entre otros. Así que no es una cuestión de que... Bueno, vamos a proceder a votar. Sí. Porque parece que no quedó claro. Que no agarremos el punto 1. Que si el problema está en el punto 1, y en esto creo que ya estoy siendo más flexible de lo que se fue en muchas negociaciones y ejecuciones de presupuestos, lo retiramos ahora mismo si con eso votan a favor. No, pero ya le contesté, que da igual lo que retire. Volvemos a votar el primer punto del orden del día del presupuesto y va a votar a favor para poder pagar más, para poder dotar lo que usted dice de darles unas mejores condiciones laborales de las trabajadoras en el cumplimiento estricto de la normativa de aplicación de cada caso y tal. ¿Eso está usted a favor? ¿Vota a favor del presupuesto para poder pagarles más? Porque claro, si no tenemos 17,50 la hora. Da igual lo que votemos aquí, que traiga de moción. Si no se aprueba el presupuesto que hoy hemos aprobado, seguiríamos pagando 17,50 la hora. Y podríamos votar a favor de la moción, pero seguirían siendo 17,50 la hora. Entonces aquí lo que se trata es de los hechos. Y en esta sociedad, yo lo dije y lo mantengo, hace falta menos ideología, menos palabras, más gestiones, más hechos y más realidades. Como dice la tribu de los Paraja, que son unos que conozco de ahí, de la Amazonia, ellos dicen cuando miran al cielo que no comen de lo que hay en el cielo, comen de lo que hay en la tierra. Y por eso ninguno es católico, ni judío, ni protestante, ni islamista. Ellos comen de lo que hay en la tierra. Aquí vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Joder, ¿a una que te voto a favor? Hostia. Pero ellos van a votar todos en contra. Yo voto a favor, pero ellos en contra, joder. Joder, yo quisiera votar a favor, pero... Debe ser que me estoy haciendo mayor y seguro que voy a tener en algún momento que poder disfrutar de que gente me tenga que cuidar, ¿no? Y que espero que siga existiendo este servicio y el mejor posible, eso desde luego. Bueno, vamos a repetir. ¿Votos a favor? Votos a favor, 4. ¿Abstenciones? Abstenciones, 1, 2, 3, 4... Perdone, 1, 2. Felipe ya. 3, 4, 5, 6... 7. Bueno, venga, pues votos en contra. Votos en contra, 13. Bueno. Siguiente punto del orden del día, que ya no sé dónde tengo el papel. Luego sí preguntas, sí. Tengo algunas por... sí, me ha pasado unas por escrito, sí. Las tengo aquí, sí. Sí. Las tengo aquí. Luego sí preguntas. Bueno, las que formula Javier las tengo aquí, Javier, las tengo aquí. Bueno, si las quiere leer, sí, sin problema. Habíamos presentado por escrito eso, tres preguntas que se anunció en prensa, o vimos anunciado un convenio con la propiedad de Parque Principado sobre temas de saneamiento y queríamos saber si ese convenio va a abarcar una parte de desarrollo de saneamiento que en el plan de obras municipal se decía que correspondía a terceros y no al ayuntamiento. O sea, si les zonas colindantes que, según convenios que se firmó con Parque Principado en su día, tienen que ser desarrollado el saneamiento por Parque Principado, si con este convenio que no sé si ya está firmado o se va a firmar, abarca la totalidad y el cumplimiento, por tanto, de los saneamientos en la zona. También queríamos saber si hay algún protocolo municipal para declarar la vulnerabilidad de las personas y, si es así, un poco qué departamentos están implicados y en qué consiste. También si hay algún procedimiento municipal previo al corte de agua de uso doméstico y, si es así, pues lo mismo. Qué departamentos están implicados y un poco en qué consiste. Y estos días, un ruego, si nos llegó una petición, no sé si se hizo ya, de que se reunieran con los taxistas, los comerciantes y los dueños de alguna vivienda en el Berrón, porque había una reordenación del tráfico que por lo visto que los estaba afectando mucho y que
pedían que se reunieran con ellos y bueno, a ver si pueden hacerlo y solucionarlo. Vale, sí. Gracias. Desde nuestro grupo municipal nos sigue preocupando cómo está afectando las obras de ampliación del tercer carril de la Y a Siero, no solo por la afectación de ruidos y también porque, bueno, el plazo de ejecución de esta actuación, como sabemos, ya acumula varios meses de retraso, sino porque además cada vez que se modifica el trazado, cada vez se vuelve más peligroso para los vehículos que se van incorporando. Hace unos días, justamente, lo habíamos denunciado en prensa y al día siguiente volcaba un vehículo a la altura de la salida hacia Lugones, La Fresneda, provocando varios kilómetros de atasco. Entonces, bueno, por nuestra parte, a nivel parlamentario, llevamos varias iniciativas, pero no queremos desaprovechar esta ocasión para rogar al alcalde, tal y como hicimos en comisión, que desde el Ayuntamiento se traslade a la Administración implicada esta preocupación, que se maximice la seguridad en lo que en nuestro concejo al menos afecta y, sobre todo, más que nada, porque viendo que se va a retrasar la obra pues bastantes meses, pues no creo ni que a final de año esté acabada. Entonces, con más razón para insistir en esta cuestión, ¿vale? Y luego, por otro lado, que también queríamos hacer otro ruego y tiene que ver con la planta experimental de pirólisis de residuos plásticos de Noreña, que ha quedado en principio paralizada. Bueno, los vecinos siguen trasladándonos la preocupación de que este proyecto se pueda mover al concejo de Siero. Todavía han estado recogiendo firmas hasta hace poco. En comisión preguntamos ya si desde el Ayuntamiento se disponía alguna nueva información al respecto, alguna actualización y de si la empresa había iniciado algún tipo de tramitación que diera algo de luz o que nos sirviera para sospechar que tiene interés en instalarse en Siero. Entonces, parece que no es así, por lo que nos cuenta la concejal, pero sí que rogaría que de haber alguna novedad reseñable, que por favor nos lo vaya trasladando a la oposición, porque, como digo, es de enorme preocupación para los vecinos. Gracias. Gracias, Patricia. ¿Alguna? Sí, Javier. Buenos días otra vez. Una pregunta, sobre todo la primera, es la preocupación que tenemos desde el Grupo Municipal Popular por el tema de la situación del Centro de Salud de La Fresneda. Sabemos que no es competencia del Ayuntamiento el tema de los médicos, pero bueno, su amigo Barbón gobierna igual que de su mismo signo político. Entonces, bueno, no es la primera vez que ocurre en el concejo. Creo que, que deberíamos de ya paso en el Berrón, en Lugones, el problema con el tema de los médicos. Yo creo que es un servicio básico y que tenemos que, aunque no sea competencia nuestra, tiene que preocuparnos como concejales, y creo que desde el equipo de gobierno, le vuelvo a repetir, usted gobierna en el Principado también, por lo cual sí le pediríamos, por favor, que intentaran solucionar estos problemas. Por otro lado, también quería preguntarle por otra preocupación, que es con el tema de Amazon. Leemos la prensa diariamente que la situación está mal, no va a abrir centros logísticos ni en Barcelona ni en Sevilla, y Siero va por el mismo camino. Entonces, la pregunta es si sabe usted algo de lo que tienen pensado hacer, porque bueno, se vendió a bombo platillo que íbamos a contratar a más de 1000 personas para ese centro logístico, y un poco a ver lo que va a pasar ahora. Quiero decirte, esa demagogia de que ahora no abra, usted, alcalde, a ver cómo vamos a ver ahora esa demagogia, que es la forma de hacer política de la izquierda. Entonces, sí saber cómo lo van a resolver. Y por último, ya para acabar, en los 4 años de esta legislatura, que se cumplen en mayo, usted tuvo muchos más motivos para dimitir que lo que podemos tener nosotros por una carretera, y siguen para dimitir. ¿Cuáles? No, sí que este número, El ruego sí que, por favor, no pida dimisiones cuando usted es el primero que está agarrado a esa silla con los tites, ¿vale? Venga, gracias.
Una queja que nos llega desde Lugones es que con el tema de esto de la luz, de los escaparates y todo esto, que el letrero de la Asociación de Santa Isabel, que por favor que se apague de noche, ¿vale? Que ya que es miembro de su comité ejecutivo, pues que lo apague, ¿vale? Gracias. Varias cosas. Decía el concejal de Hacienda en la intervención que hizo en el punto de los presupuestos que se iba a colaborar con las empresas de telefonía en los temas de fibra óptica y, bueno, sabemos que no es una competencia municipal, pero ya que va a existir esa colaboración, hacerles llegar pues la petición de los vecinos de la zona de la Llave del Campo de que se despliegue la fibra en ese entorno y de los vecinos de Les Llamargas en Valdesoto sobre la calidad del servicio. Parece ser que falla bastante. Y en Boves también. Después, ya lo hemos preguntado varias veces, pero como no tenemos respuesta, no vamos a dejar de seguir intentando obtenerla. Querríamos saber cuáles son las intenciones respecto al contrato de la zona azul que toca renovar el año que viene y entendemos que si va a renovarse en los mismos términos habría que comenzar, no sé en qué momento, pero bueno, en algún momento próximo la redacción de los pliegos, saber las intenciones del equipo de gobierno en este sentido. En relación con Parque Principado, se están desarrollando obras en la zona que ocupaba el hipermercado y bueno, ya le dijimos en varias ocasiones que entendemos que eso supone un incumplimiento del convenio que este ayuntamiento tenía con Parque Principado, porque en el mismo se recogía la necesidad de que existiese un hipermercado en la instalación. Parece ser que eso se va a incumplir, pero querríamos saber si hay algún tipo de negociación para que otro de los incumplimientos históricos de ese convenio, como son los accesos, se cumplan por fin después de muchos años abierta la instalación. Queríamos preguntar también, en relación con el parking, con el aparcamiento de Siero Este, que recientemente se ha terminado, la razón por la que se instaló valla y portilla de acceso y vamos, si es que no va a estar abierto 24 horas o por qué, bueno, pues por qué motivo se hizo esta instalación. Y después, en el último pleno, le pregunté acerca del proceso de estabilización de empleo público en el Patronato Deportivo Municipal y la incoherencia que había entre la oferta de empleo público que se sacó y los informes del secretario, y me dijo que lo desconocía, pero que tenía que estar conforme a la ley, que el secretario era quien llevaba los temas de personal del patronato y que la orden era que se cumpliese, que no había una instrucción para que no se cumpliese y que lo revisarían. Bueno, recordarle que en el informe del secretario del PDM se habla que el ayuntamiento ha interpretado como obligatoria la regla que exige situar la tasa de temporalidad por debajo del 8%, que el secretario del PDM considera que ese criterio debe también regir en ese organismo y que para ello, puesto que actualmente hay 24 trabajadores temporales desempeñando vacantes, deberían estabilizarse 18 plazas. La realidad es que en lugar de esas 18 plazas, en la oferta que se ha publicado en el BOPA únicamente se contemplan 8, 7 jornadas parciales de conserje y una jornada completa, y querríamos pedir que se cumpla lo que el secretario del patronato decía y se proceda a publicar la oferta pública de las otras 10 plazas, nada más. ¿Alguna cuestión más? Bueno, voy a intentar dar contestación a... Bueno, empiezo según las tengo escritas, no permítanme que no respete el orden de las intervenciones, es indiferente porque voy a intentar contestar a todo. Ciudadanos me pregunta por la preocupación por el tercer carril de la Y y nosotros también tenemos ese descontento sobre la marcha que lleva esta obra y así se lo he trasladado a la jefa de demarcación en el verano y hace escasos días nuevamente por la lentitud y sobre todo por lo que afecta más a Siero, que son las incorporaciones y el corte que hay para el acceso a Lugones desde hace muchos meses y que además no hay gente trabajando.
Y eso es una cuestión que no se sostiene, porque si está la gente trabajando, bueno, pues las horas tienen que durar y bueno, pues pero es que no hay gente trabajando. Un día y otro, y así se lo he trasladado por 2 veces y, bueno, pues hasta ahora pues no he tenido mucho éxito. Luego, respecto de la planta de pirólisis aquí en Siero, no ha habido absolutamente ninguna conversación con nadie, nadie nos ha llamado, nadie nos ha preguntado nada. Nosotros, lógicamente, no hemos ido a buscar para que venga a Siero este tipo de inversión y en urbanismo hasta la fecha no hay nada. Si hubiese algo, pues os lo comunicará Susana en comisión, pero espero que no. O sea, esperemos que no. Esperemos que no. Luego, respecto de la falta de médicos en primaria que comenta el PP, pues sí, también es una cuestión que nos preocupa en el Berrón, en la Fresneda, y yo creo que está siendo un poco general, ¿no? En que faltan médicos en primaria y sí que lo hemos manifestado, ¿no? En el Berrón, que era donde más se notaba, en la Fresneda no, parece que no había tanta demanda, pero parece que también, y yo creo que es algo que se está generalizando por la falta de profesionales de primaria, ¿no? Parece que es un tema ya, un problema que se está dando en toda Asturias por la falta de profesionales de primaria. A ver, y luego, respecto de lo de Amazon, yo si quieres te llevo luego para que lo toques, porque no es de cartón, no son como los cohetes de Kim Jong-un, está de verdad. Es decir, no, eso de la demagogia de las políticas de izquierdas, no sé, es una iniciativa privada fantástica que ha venido a Siero y que yo sí he tenido conversaciones con los responsables en España de Amazon y me han dicho no se va a abrir todavía porque la situación del mercado evidentemente es la que es y sí nos han dicho, pero la de Siero se va a abrir. Las que no se van a abrir son aquellas que no se han iniciado porque han renunciado a los proyectos. Es decir, han renunciado a todos los proyectos que no habían iniciado, aunque tuviesen la parcela ya palabrada o comprada, pero no van a iniciar ningún nuevo proyecto y este se salva porque hemos sido ágiles y está hecha. Y la garantía es de que sí se va a abrir. No se va a abrir este Black Friday, pero se va a abrir. Y la previsión que tienen es el año que viene. Pues, además les dije, no la abráis antes de mayo, porque joder, luego es que si no queda bien. Entonces, seguro que no abren antes de mayo. Tú estate tranquilo que antes de mayo no abren. Pero yo creo que el logro de Amazon es un logro de Siero y de Asturias, no es del equipo gobierno, está en Siero. Bueno, pues joder, mejor, ¿no? Y luego yo no pedí que dimitiese nadie. Yo recordé una cuestión de una vez. Yo no pedí que dimitiese nadie hoy, no lo pedí, no. Yo lo que recordé es que maticé lo que en su día se había hablado, de que había sido... Pero yo no quiero que dimita a nadie. Y seguramente que yo tampoco lo haga, espero que no. Y sin falta de recurrir al OCTITE. Pero tengo un bote por si acaso, o sea, no... Tengo un bote por si acaso y luego a la asociación de festejos pues les llamaré personalmente para instarles a que evidentemente pues que den ejemplo apagando, yo ni me había percatado, pero es que es normal que no lo tengan encendido, o sea, como el resto, ¿no? Luego, respecto de la extensión de la fibra, lo que hay es un plan de extensión, Edgar, en Asturias y en Siero, y lo que estamos intentando hacer es una reunión porque al ayuntamiento nadie de las empresas que tienen el contrato de extensión no nos comunican nada, ni dónde están, ni cuándo van a ir, ni cuándo van... No nos dicen nada, no sabemos nada. Entonces, lo que estamos es intentando, a través de la Dirección General correspondiente del Principado, que es donde tienen el contacto, bueno, pues que nos digan, oye, ¿cuándo va a llegar a la parte de Valdesoto que falte o a la parte de Boves? Que, bueno, si es mala cobertura es distinto. Hablo de la fibra, extensión de fibra, extensión de fibra, porque sí lo tienen adjudicado y el compromiso que hay es de que va a quedar todo cubierto, a excepción de a lo mejor alguna vivienda puntual porque pueda quedar en una situación de dificultad o que no, pero todos los núcleos, el compromiso que hay, lo que hay firmado no por parte nuestra, sino por el Ministerio y el Principado es de que todos los núcleos tengan fibra. Pero no nos informan de en qué situación está ni cuándo van a ir a un sitio y es lo que estamos intentando de que, oye, pues para darles a la gente una certeza, oye, no os preocupéis que pues va a ser en el 23 o va a ser o el mes que viene o no tenemos esa información y estamos intentando recabarla para poder compartirla con la gente, ¿no? Respecto de la zona azul, pues no hemos iniciado nada, ni hemos hecho nada, ni siquiera hemos pensado en ello, pero bueno.
algo evidentemente habrá que hacer. Y respecto de Parque Principado no hay ningún incumplimiento respecto del hiper. Te han informado mal, no hay ningún incumplimiento. Ninguno, absolutamente ninguno. No tiene que haber ahí un hiper. Lo defendimos desde el primer momento porque no es lógico que haya un hiper, y así está por escrito, no solo por técnicos municipales, sino por la propia cuota a quien se le elevó la consulta. No tiene por qué haber un hiper. Y es lo lógico, porque si Eroski cierra y no quiere instalarse ahí ningún hiper, ¿qué pasa? ¿Que tiene que haber un hiper o sí? Es como si en la descripción del centro dices, no, y hay una tienda de zapatos de Pepito, en la descripción cuando se originó el centro. ¿Y qué pasa si no puede cerrar la tienda de zapatos? Es decir, es una cuestión que está superada. Estaba en la redacción original que describía cómo era el centro, pues que decía hay un hiper y tal, y ahí alguien pues interpretaba que tenía que haber un hiper, cosa que es totalmente irracional, porque tiene que haber un hiper. Y ya está, ese tema está aclarado y no hay ningún incumplimiento en ese sentido. El tema de los accesos, bueno, pues está como estaba cuando se abrió, que yo no estaba y que le dieron la posibilidad de abrir. En cuanto a el aparcamiento de Siero Este, las puertas no es para que vayan a estar cerradas, es simplemente porque si en algún momento se necesita para algún uso del mercado, tiene una puerta por ambos lados para poder estar cerrado, para que no invada en la actividad del mercado o en lo que es el espacio del mercado de ganados. Y luego las puertas son porque si en un momento dado, en un evento futuro, pues hiciese falta ese espacio para los usos que se hagan en el mercado, poder cerrarlas. Pero en principio, desde que se abra, va a estar siempre abierto de acceso. Sí, sí, y eso por supuesto. Va a estar siempre abierto. Y luego en el PDM, el secretario municipal no es el responsable de personal del patronato. Si dije eso, no es así. Es del PDM, no es. Hay otro secretario. Incluso la secretaría, no era el secretario, porque antes había una secretaría delegada y ahora sigue habiendo una secretaría delegada. No, que no es Felipe. Si dije no, lo que dijo el alcalde fue que el responsable era Ernesto. Bueno, pero vale, el secretario del patronato que es Ernesto. Sí, vale, no, es que pensé que decías... Si me expresé mal, lo siento. La secretaria delegada es Lorena. La secretaria es Lorena, pero que lleva la materia de personal, el primer mano es Ernesto, y luego lo que era Lucía y ahora Lorena, ¿no? Bueno, en el patronato la estabilización, puede haber estabilización sobre los puestos que vayan a tener continuidad. Los que no vayan a tener continuidad, pues no tiene por qué haber estabilización, y ahí habrá que hablar largo y tendido. Es decir, no es que la foto de ahora va a ser o tenga por qué ser la foto que haya en el 23. No. Y esperemos que no sea. Esperemos que no. Pero bueno, en todo caso... Y luego las preguntas que me ha hecho Javier, luego con los taxistas ya habló Víctor personalmente, el concejal, me imagino que preguntes por la obra que está haciendo, que se ha trasladado a la parada, y bueno, se ha trasladado a la avenida Oviedo, y el propio concejal estuvo hablando con ellos para explicárselo de que la parada se mueve de sitio. Y luego, bueno, vecinos en general, bueno, Víctor estuvo por allí, ahí tuvo alguna reunión. Y respecto de las preguntas, el convenio para el saneamiento anunciado y firmado, yo tengo que dar las gracias a Parque Principado, al nuevo propietario, que no es el que había en origen, y a IKEA, que han aceptado la firma del convenio para resolver el problema del saneamiento y aportado una cantidad importante, y el ayuntamiento ha tenido que aportar lo que le corresponde por afectar a espacios que ya estaban recepcionados y que eran públicos, y es la parte que nos corresponde del convenio. Hay una parte que es pública y que nos correspondía, ¿no? Entonces, sí. Sí, por aclarar todavía más la pregunta, si se va a extender la red en la zona. Que si se va a extender la red. Sí, porque en el plan de obras hubo una alegación en la que se decía que faltaba un saneamiento que tenía que hacerse en una de las zonas de los Flogueres, y la respuesta que se dio desde el ayuntamiento era que eso era responsabilidad de terceros. Entonces, claro, si esos terceros y el Parque Principado, la pregunta... No, lo que se va a hacer es reponer la infraestructura que hay porque no funciona. Sí, correcto. Pero hay que hacerla nueva, o sea, se hace nueva. Sí. No sé si como consecuencia habrá algún ramal más. Yo creo que no. Creo que no. Creo que no hay ningún ramal nuevo. Bueno, pues que se revise eso, porque, como digo, en una de las alegaciones, una respuesta que dábamos desde el propio ayuntamiento era que era responsabilidad de terceros. Entiendo que esos terceros tienen que ser Parque Principado, porque allí no ejecutó nadie más nada, y en el convenio estaba,
Entonces, si se habría firma, que verlo, el sitio en concreto, si eso me lo dices, porque yo lo desconozco, pero... es que yo un sitio, el ramal, son varios ramales allí en el pueblo de Les Folgueres de casas que están sin saneamiento y que se entiende por el convenio que deberían de tenerlo y que debería estar integrado en la red de parque principal. Lo revisamos. Entonces, si ahora se va a firmar un convenio, revisar, por favor, que se cumpla íntegramente lo anterior, más allá de lo que está pidiendo desde Confederación Hidrográfica y todo eso, de las bases de decantación y todos esos asuntos que, por supuesto, hay que cumplir, pero que cumplamos también lo primero. Sí, porque lo que va a hacer es el saneamiento de las folgueras. El convenio es para el saneamiento de las folgueras. Lo que no sé exactamente dónde llega el saneamiento, pero es todo el saneamiento de las folgueras, el que se hace, no es otro. Es el que va a la Livedro, que está hecho, pero no funcionó bien nunca, no se sabía ni quién era ni tal. Y bueno, se hace nuevo completamente, hay que hacerlo nuevo, íntegramente, va desde el centro hasta la Livedro que hay construido. Y para dar servicio a las viviendas de la zona. Entonces, si queda algún ramal habrá que verlo para que pueda... Que sí, y de hecho, uno de los problemas que tenemos y que por eso tenemos que pagar, y porque se conectó desde el ayuntamiento, con lo cual se excepcionó, pero, reitero, ramales que faltan, más allá de reformar lo que hay para que funcione. Entonces, si por favor, aunque sea en la próxima comisión, nos lo podéis trasladar, los términos concretos de ese acuerdo. Vale. No, el convenio sí, claro, sí, el convenio, lo que yo... Hay que ver es el trazado exacto, que no viene en el convenio, el trazado... Una de las cláusulas del convenio es el proyecto está sin hacer. Claro, pero hay que ver el ámbito o que intentar que no quede ninguna zona sin saneamiento. Eso sí hay que ver, hay que verlo, sí. Y respecto de las preguntas de las que haces referente al agua, de si hay un protocolo municipal para declarar la vulnerabilidad de las personas en Siero, bueno, lo que estamos haciendo ahora, sí hay un protocolo, sí lo hay, y si es así, ¿qué departamentos están implicados y en qué consiste? Bueno, hay un protocolo, pero lo que está en servicios sociales, pero lo que queremos hacer a raíz del último problema, que supongo que sea por lo que nos preguntas del corte de agua, es hacer una instrucción de que marque con detenimiento no solamente para las personas vulnerables, sino para todos los usuarios de agua, domésticos, no domésticos, vulnerables, no vulnerables, de cuándo se inicia un procedimiento de corte. Que no hay instrucción, incluso para los que no son vulnerables, no hay instrucción. Entonces, que haya una instrucción. Y los departamentos que hay implicados actualmente para hacer un corte de agua depende de qué tipo de corte sea. Pues no es lo mismo un corte de agua pues para una persona que venga a servicios sociales que pues un usuario normal, ¿no? Y se lleva fundamentalmente desde el propio departamento de rentas, salvo en los casos que vengan desde servicios sociales, ¿no? Y normalmente lo que se hace es cuando la gente lleva varios recibos sin pagar en rentas, a excepción de los que puedan venir de servicios sociales, insisto, pero no hay una instrucción al uso. Y sí que, bueno, pues hemos detectado a raíz de este último problema de que es conveniente y oportuno tener una instrucción de cómo operar para hacer un corte de agua. Que tengamos claro cómo debemos de actuar en cada caso, ¿no? Porque no lo tenemos escrito. Y sí que hace falta y bueno, pues la pregunta que haces es muy oportuna porque evidentemente, independientemente de que se haya actuado bien o mal, lo que tenemos es que tener una instrucción clara de cómo actuar en cada caso. Es decir, que no sea pues en función de que uno pregunte o no pregunte, o diga, o ve ahí en un listado, coño, lleva sin pagar mucho. No, tengamos claro cómo proceder para hacer un corte de agua a un ciudadano o a una empresa, ¿no? Y eso, pues bueno, pues lo estuvimos hablando Alberto y yo personalmente y bueno, para que conjuntamente con el Departamento de Rentas se inicien un poco la instrucción y que luego pues cada departamento, sobre todo el más afectado por la situación especial, ¿no? Sería servicios sociales, de que cuando haya una persona que se le corte, ver en qué momento tiene que haber esa comunicación, en qué casos, ¿no? Con servicios sociales y si según las prestaciones que tenga, la estación que tenga, bueno, es necesario escribirlo y no lo tenemos, pero sí, hay que hacerlo. Y no sé si me queda algo más. Las puertas, yo creo que os pregunté todo, os contesté todo, ¿no? Creo. Bueno, ahí no está Jesús, el banco, estoy con él. Bueno, pero está bien. No. Tarik, sí.
Bueno, nada, lo primero, buenos días a todos. Y nada, comentar, ya que no está Jesusa, que el tema que habíamos hablado de los aparatos de gerontogimnasia, que realmente no están puestos donde él era, se han retirado de la zona que estaban, pero no se han vuelto a colocar en ningún lado, que es que había entendido como que se iban a colocar en la zona del ERA, y que actualmente no están allí, por si acaso si es lo que había dicho, porque fue lo que entendí al revisar el pleno, que realmente eso, que los aparatos no se han vuelto a recolocar en ningún sitio, pues que espero que se puedan recolocar, y si es en la zona donde están actualmente también los, digamos, la zona de más jóvenes, pues que mejor, para intentar un poco lo que decía yo del tema intergeneracional, de intentar fomentar, que luego al final siempre estamos, digamos, separando todo, y creo que hay espacio más que de sobra para que puedan estar todos juntos allí. Sí, los aparatos de gerontogimnasia, allí sí hay aparatos de gerontogimnasia, pero no son los que teníamos allí. Donde la zona Lera sí hay aparatos de gerontogimnasia. Hay alguno, pero pocos. Y lo que fue lo que me dijo el técnico el otro día, porque yo luego me entró la duda y le pregunté y dijo, sí hay, pero son muy pocos. Entonces lo que se va a hacer es, de los que se retiraron, conjuntamente con los que hay, ampliar la zona, pero en el entorno del ERA. Es decir, va a ampliarse con parte de los que se retiraron, que se tendrán que revisar y ponerlos bien, y ampliarlo y ponerlo allí en la zona donde hay algo, pero poco. Que yo pensé que había más, pero es que es muy poco lo que hay. Lo que recuerdo de lo que hay en la zona es como una zona de juegos que lleva toda la vida allí, que eso sí que es como para... No lo fui la verdad que no fui a fijarme. Pero la idea es llevar... No, esos no estaban. Me había dicho que había, pero esos no, y que la idea es que esos que deben de estar, bueno, pues revisándolos y poniéndose a día, de trasladarlos allí, a donde la zona del ERA, el mayor número posible de ellos, y tenerlo allí. Sí, sí, sí. Bueno, pues levantamos la sesión y que tengan un buen fin de semana.